Al abrir la puerta de la cocina, el millonario vio a su empleada sentada en el suelo, sosteniendo un plato con sobras frías de comida. La razón que ella reveló, llorando, hizo que su corazón se derrumbara. La casa estaba en completo silencio. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Julián regresó antes de lo planeado. La cena de negocios en el hotel terminó rápido y decidió volver sin avisar. No quería hacer ruido, así que entró por la puerta del garage, dejó las llaves del coche sobre la mesita y se quitó los zapatos para no despertar a nadie. Avanzó descalzo por el pasillo hasta llegar a la cocina, pensando en servirse un vaso de agua. Al encender la luz, se detuvo en seco. Ahí, en el suelo, sentada contra la pared como si fuera una sombra escondida, estaba Clara, su empleada doméstica. Ella tenía los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas y las manos temblorosas. En una de ellas sostenía un pequeño plato con arroz y lo que parecían ser frijoles. Estaba comiendo sin cubiertos, usando solo una tortilla. Julián se quedó helado. No era que le sorprendiera verla comer, pero la imagen de Clara ahí, sola en el suelo, con los ojos llenos de tristeza, lo dejó completamente desconcertado. Clara se sobresaltó al verlo. Se puso de pie de inmediato, como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. El plato tembló en sus manos y trató de limpiarse la cara rápidamente con la manga de su blusa. «Perdón, señor, no sabía que iba a llegar tan pronto», dijo bajando la mirada. Julián se le acercó, todavía confundido por lo que acababa de ver. «Clara, ¿por qué estás comiendo en el suelo? ¿Por qué estás llorando?» Ella negó con la cabeza, apretando los labios. «No es nada, solo me dolió un poco la cabeza. No quería preocupar a nadie. Estaba descansando un ratito antes de terminar de limpiar». Él frunció el ceño. No tenía sentido. Clara no era una mujer que se escondiera ni que mostrara debilidad. Llevaba trabajando con él casi 2 años, siempre seria, trabajadora, respetuosa. Jamás la había visto así, descansando en el suelo con un plato de arroz en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «No te creo, Clara. ¿Qué pasó? ¿Alguien te dijo algo?» Ella intentó volver a su rutina. Se limpió las manos con el mandil y caminó hacia la tarja, como si nada hubiera pasado. «Solo fue un momento. Discúlpeme. Ya estaba por terminar de cenar». Julián no sabía si insistir o dejarlo pasar, pero algo dentro de él le decía que no debía ignorar esa escena. «Clara, dime la verdad. ¿Alguien te trató mal?» Ella se quedó de espaldas, en silencio. Pasaron varios segundos en los que no dijo ni una sola palabra. Solo respiraba hondo, como si estuviera luchando con algo por dentro. «No, nadie. No es lo que usted piensa. Estoy bien. Gracias por preocuparse». La voz le salió entrecortada, con ese tono que uno pone cuando quiere parecer fuerte, pero está al borde de romperse. Julián se quedó viéndola. No dijo más. Solo tomó un vaso, se sirvió agua y caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. «Clara, si necesitas algo, lo que sea, dímelo». «¿Sí?» Ella asintió sin mirarlo. Él salió, pero no podía dejar de pensar en esa imagen. Clara en el suelo, como si no mereciera una silla, comiendo con una tortilla, con los ojos llenos de dolor. Subió las escaleras con el ceño fruncido. Al pasar por la habitación de Renata, su novia, notó que la luz seguía encendida. Entró. Renata estaba acostada, viendo videos en el celular. Traía una mascarilla puesta y tenía la cara cubierta con una toalla húmeda. Apenas lo vio, sonrió. «Amor, ya volviste. ¿Cómo te fue?» «Bien», respondió él distraído, mientras se quitaba el saco. Notó que sobre la mesita de noche había una copa de vino vacía y una bandeja con restos de comida. «¿Pediste cena?» Ella se estiró como si estuviera en un spa. «Sí, pero Clara me la trajo toda fría. Tuve que decirle que la calentara otra vez». Julián la miró de reojo. «¿Y tú le dijiste algo?» Renata alzó las cejas. «Decirle que, solo que se apurara, porque tenía hambre». Julián no dijo más, pero algo no le cuadraba. Se metió a bañar, pero durante todo ese rato solo podía pensar en lo que acababa de ver. Clara llorando, Clara sola, Clara comiendo en el suelo. No era normal. Algo había pasado, y no era por un dolor de cabeza. Mientras tanto, Clara terminó de lavar los platos y guardó lo poco que había comido. Se metió al cuarto de servicio sin prender la luz. Se sentó en la orilla de la cama y soltó un suspiro largo. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. En su cabeza todavía sonaban las palabras que Renata le había dicho esa tarde. Palabras que dolían más que una bofetada. Palabras que la habían dejado sintiéndose como si no valiera nada. Se abrazó a sí misma, como si necesitara sostenerse, porque si no lo hacía,
Se vendría abajo. No quería llorar otra vez, pero las lágrimas salían solas. Y ahí, en silencio, se prometió que iba a resistir, por su hijo, por ella, que no iba a dejar que la quebraran, aunque en ese momento no sabía que todo estaba a punto de cambiar. La tarde había sido pesada. Clara llevaba más de 6 horas en movimiento, limpiando desde temprano porque Renata había pedido que todo estuviera impecable. Según ella, unos amigos de Julián irían a visitarlos el fin de semana y quería que la casa brillara. «No quiero una sola mancha en los sillones, ¿me escuchaste?», le dijo con ese tono que usaba cuando hablaba con ella, ese tono que no usaba con nadie más. Clara solo respondió que sí, como siempre, agachando la cabeza. No había discutido nunca con Renata, ni una sola vez. Le molestaban sus maneras, claro, pero había aprendido a aguantar. Sabía que no era su casa, que estaba ahí para trabajar, y que mientras menos problemas causara, mejor. Eran como las 3 de la tarde cuando Renata bajó de su cuarto, vestida como si fuera a una sesión de fotos. Pantalón blanco, blusa entallada, labios pintados de rojo fuerte y el cabello suelto, planchado con esmero. Clara estaba en la cocina preparando una comida rápida. Julián no estaría hasta la noche, y Renata no le había pedido nada especial, así que decidió calentar arroz del día anterior, unos frijoles y freír un huevo. Nada del otro mundo, pero algo que llenara. Sacó su plato y lo dejó sobre la barra mientras iba por una tortilla recién hecha que había guardado envuelta en un trapo. Cuando volvió, Renata ya estaba parada frente a la barra mirando el plato con cara de asco. «¿Eso te vas a comer?», preguntó. Clara se detuvo en seco. Se notaba el desprecio en su voz. «Sí», respondió bajito. «Solo es para no quedarme con el estómago vacío». Renata dio un paso más hacia ella. «Aquí no es la fonda, Clara. Hay reglas. ¿Por qué estás comiendo en la cocina? ¿Por qué no te esperas a que termine el día y te vas a tu cuarto?». Clara se quedó congelada. Siempre comía en la cocina cuando estaba sola. Nunca lo había hecho frente a Renata ni a Julián, ni siquiera cuando él se lo había ofrecido una vez. Se sentaba en un rincón, rápido, sin molestar a nadie. «No quería faltar el respeto, señora. Solo pensé que como no había nadie, podía aprovechar», dijo Clara sin levantar la vista. Renata se cruzó de brazos. «No eres parte de esta casa, Clara. Eres la empleada. Y por mucho que estés aquí todos los días, eso no te da derecho a sentarte donde se sienta la familia». Ella apretó la tortilla entre los dedos, sin saber qué decir. Renata se acercó un poco más. «Te lo digo porque te estoy viendo demasiado cómoda últimamente. Y no me gusta. No quiero que empieces a creer que eres algo más». Clara sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. Era como si la estuvieran arrastrando en el lodo. Sabía que Renata no la quería. Lo había notado desde siempre, pero nunca la había atacado tan directamente. «Entiendo», respondió casi en susurro. «Lo haré así. Perdón». Renata bufó. «No se trata de que pidas perdón. Se trata de que entiendas cuál es tu lugar. Eres la sirvienta. Tú sirves, limpias, cocinas y desapareces. No estás aquí para hacerte parte de nada, y mucho menos para creerte con derechos». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se las tragó. No iba a darle el gusto de verla llorar. Soltó la tortilla, tomó su plato y dio un paso hacia atrás. Iba a irse a su cuarto, pero Renata le bloqueó el paso. «¿A dónde vas?». «A mi habitación», respondió Clara. «Voy a comer allá». Renata le sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una de esas sonrisas frías que cortan. «Muy bien, me alegra que hayas entendido, porque si quieres seguir trabajando aquí, más te vale no cruzar la línea. Julián es muy buena persona, pero no se da cuenta de algunas cosas. Yo sí, y no quiero tener que explicarle nada. ¿Estamos?». Clara asintió con la cabeza. No se atrevía a mirarla a los ojos. Solo quería salir de ahí. Con el plato temblando en sus manos, subió las escaleras que llevaban al cuarto de servicio. No podía evitar que las lágrimas le bajaran por la cara. Ya no era solo lo que le había dicho, era cómo lo había dicho. El tono, el desprecio, la mirada, como si fuera menos que basura. Se sentó en la orilla de su cama, dejó el plato sobre una caja de plástico y se abrazó las piernas. Tenía hambre, pero se le había cerrado el estómago. El corazón le latía rápido, como si le hubieran gritado en plena cara algo que nunca quiso oír, que no pertenecía, que no valía, que era invisible. En ese momento, Clara recordó a su hijo Emiliano. Pensó en que tenía que ser fuerte por él, que no podía perder ese trabajo, por muy mal que se sintiera. La renta, los útiles, la comida, todo dependía de su sueldo. Se limpió la cara,
Respiró hondo y decidió que iba a aguantar un poco más, solo un poco más. Bajó 1 hora después, cuando pensó que Renata ya no estaría en la cocina. Con suerte se habría encerrado en su cuarto, como solía hacer. Caminó con cuidado, sin hacer ruido. Pero al llegar, la cocina estaba vacía. Volvió a calentar el arroz, los frijoles y el huevo. No quiso sacar un plato nuevo. Usó el mismo. Buscó una tortilla, la dobló y se sentó en el suelo. Ni siquiera se atrevió a sacar una silla. No quería provocar otro comentario. Se apoyó en la pared y empezó a comer en silencio, con la mirada fija en el piso. Y ahí estaba cuando Julián entró y la encontró, llorando en el rincón como si fuera un mueble olvidado. Pero él no sabía nada. No sabía que su novia, la mujer con la que compartía su cama, acababa de destruirle el alma a alguien en su propia casa. El día siguiente empezó como cualquier otro, pero el ambiente en la casa se sentía raro, tenso, como si el aire estuviera cargado. Clara se levantó a las 6 de la mañana, como siempre. Se amarró el cabello, se puso su blusa de botones clara y el pantalón de mezclilla que usaba para trabajar. Bajó a preparar el desayuno sin decir una palabra, aunque por dentro seguía sintiendo el mismo nudo en el pecho de la noche anterior. Todavía le dolía el comentario de Renata, pero se obligó a dejarlo a un lado. Lo que necesitaba era enfocarse, hacer su trabajo bien, como siempre, y evitar cualquier tipo de problema. No podía darse el lujo de meterse en líos. Mientras freía los huevos y preparaba el café, escuchó pasos en la escalera. Era Renata. Bajó con una bata de seda negra que apenas le llegaba a mitad del muslo y pantuflas peludas del mismo color. Su cabello estaba suelto y traía lentes de sol puestos, aunque eran apenas las 7. Agarró una fresa del frutero y la mordió con flojera. ¿Ya está el jugo?, preguntó sin mirar a Clara. Sí, señora. Ya casi termino de servir todo. Renata no respondió. Se sentó en la mesa del comedor y sacó su celular. Empezó a tomar fotos de su taza, de las flores en el centro de la mesa, de su desayuno servido, todo para subirlo a redes. Le gustaba mostrar su vida como si fuera perfecta, llena de lujos, tranquilidad y belleza. Sus seguidores la adoraban. Ella vivía de eso, o al menos, lo intentaba. Unos minutos después bajó Julián, vestido con su traje oscuro, reloj caro y ese aire de seguridad que lo seguía a todos lados. Saludó a Renata con un beso en la frente y luego saludó a Clara con una sonrisa. «Buenos días». Ella respondió con un leve «buenos días», sin levantar la mirada. Julián notó algo en su voz, pero no dijo nada. Se sentó en la mesa y comenzó a leer las noticias en su tablet, mientras tomaba el café que Clara le sirvió. Mientras los veía comer, Clara no podía evitar sentir esa sensación de lejanía. Eran dos mundos distintos, el de ellos, lleno de comodidad, dinero, lujos, todo fácil, y el suyo, que estaba hecho de trabajo, cansancio y silencios. En esa misma cocina donde ella se partía el alma limpiando y cocinando, ellos hablaban de vacaciones en Europa, de relojes nuevos, de autos con calefacción en los asientos. Renata hablaba de una influencer que conocía, de una marca que quería patrocinarla, de una fiesta a la que la habían invitado. Julián solo asentía, medio atento, pero Clara escuchaba todo desde la barra, en silencio, no porque quisiera, sino porque no le quedaba de otra. Estaba ahí, preparando más café y cortando fruta mientras ellos vivían otra realidad, una realidad a la que ella nunca iba a pertenecer. Terminando el desayuno, Renata se levantó primero. «Tengo cita con la nutrióloga a las 9. Me voy en el carro, chico». Julián solo hizo un gesto con la mano, sin quitar la vista de la tablet. Antes de salir, Renata volteó a ver a Clara. «No dejes platos en la tarja. Odio que la cocina huela a grasa». Clara asintió sin decir nada. Cuando Renata se fue, Julián también se puso de pie. Caminó hacia Clara y por primera vez desde la noche anterior la miró directo a los ojos. «¿Estás bien?». Clara tardó en responder. «Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansada». Julián la miró con duda, pero no quiso insistir. «Ya vamos a tener el evento del viernes. Vamos a necesitar ayuda con el jardín y las mesas. ¿Te puedes encargar?». «Claro, yo veo eso», respondió ella rápidamente. «Buenísimo. Yo te paso los detalles en la noche». Salió apurado. Clara lo vio irse y por un momento sintió un poco de alivio. Cuando no estaban en casa, todo era más tranquilo. Al mediodía, Clara aprovechó para llamar a su hijo. Emiliano estaba en casa de su tía, donde pasaba las tardes después de la escuela. Le preguntó si había comido, si tenía tarea, si todo estaba bien. El muchacho le dijo que sí, que estaba bien. «Mamá, ¿cuándo vas a venir?».
preguntó él. «El viernes. Si no me cargan tanto de trabajo, te juro que sí. ¿Lo prometes?» «Lo prometo, mi amor». Colgó con una sonrisa triste. El teléfono era su única ventana hacia algo que realmente le importaba. Todo lo demás era rutina, trabajo, silencios, a veces humillaciones como la del día anterior. Por la tarde, llegó una invitación de última hora. Un amigo de Julián lo había invitado a una cena elegante en un restaurante de Polanco. Renata, al enterarse, se puso como loca. No tenía que ponerse, según ella. Clara la ayudó a buscar un vestido mientras la escuchaba hablar sin parar de lo caro que era el lugar, de la gente famosa que solía ir y de lo importante que era que todo saliera perfecto. «¿Tú has ido alguna vez a Polanco?», preguntó de pronto Renata. Clara negó con la cabeza. «Obvio no. No tienes nada que hacer allá. Es otro nivel», dijo mientras se retocaba los labios frente al espejo. Clara no respondió. Solo bajó la mirada y siguió doblando ropa. En esa casa, a veces se sentía como un mueble más. Uno que limpiaba, acomodaba, preparaba todo para los demás, pero que nadie veía realmente. Esa noche, cuando la pareja salió de la casa vestida de gala, Clara se quedó sola. Caminó hasta la cocina, se preparó un café sencillo y se sentó un rato en el mismo rincón de siempre. Esa era la diferencia de mundos. Mientras ellos cenaban con copas finas, ella comía en un plato de plástico. Mientras ellos hablaban de negocios, ella pensaba si le alcanzaría para los tenis nuevos que Emiliano necesitaba para educación física. A las 11, escuchó que regresaban. Subió de inmediato a su cuarto para evitar cruzarse con ellos. Pero desde su ventana, alcanzó a verlos bajando del coche. Renata se reía como si todo fuera perfecto. Julián tenía cara de cansancio, pero la dejaba hablar. Mientras tanto, Clara se acostó mirando el techo, pensando en cómo dos mundos tan diferentes podían chocar todos los días bajo el mismo techo, sin tocarse realmente. Aunque uno de ellos estaba a punto de explotar, Clara no siempre fue empleada doméstica. De hecho, si alguien le hubiera dicho hace 10 años que terminaría trabajando en la casa de un millonario, limpiando pisos y cocinando para otros, no lo habría creído. Ella tenía su vida. Tenía una casa propia, pequeña pero digna, un esposo que trabajaba como chofer en una empresa de transporte y un hijo que iba creciendo sano y fuerte. No era una vida de lujos, pero tampoco era miserable. Había días en que alcanzaba para ir al cine, comprar una pizza o simplemente no preocuparse por el gas o la luz, pero todo eso se vino abajo de un día para otro. Clara todavía recuerda perfectamente esa madrugada. Estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Era el número de la empresa donde trabajaba Óscar, su esposo. Al contestar, le avisaron que había habido un accidente en carretera. Un tráiler se había descontrolado en la curva y había chocado contra la unidad que manejaba Óscar. Murió en el acto. Fue tan rápido, tan violento, que Clara no pudo ni procesarlo. Dejó el teléfono sobre la cama, se cubrió la boca con las manos y cayó de rodillas. Emiliano, que en ese entonces tenía solo 8 años, la encontró así. Esa mañana, el mundo de Clara cambió para siempre. Los días siguientes fueron oscuros. Entre el funeral, los trámites y la falta de respuestas, todo fue una pesadilla. La empresa solo le dio una indemnización mínima, alegando que su esposo había tenido responsabilidad por ir a exceso de velocidad. No tenía abogado, no tenía dinero para pelear. Se quedó sola con un niño, una deuda del seguro del coche que aún no terminaban de pagar y una lista de cuentas que no se detenían. Para sobrevivir, vendió la sala, luego el refrigerador. Al mes tuvo que dejar la casa porque ya no podía pagar la renta. Se mudó con su hermana, que le prestó un cuarto por un tiempo. Durante esos días, Clara empezó a buscar trabajo. Tocó muchas puertas, primero como cajera, luego en una tienda de abarrotes, después en una cafetería. Pero los horarios eran matadores y el sueldo no le alcanzaba. Fue cuando una vecina de su hermana le habló de una conocida que buscaba una empleada doméstica. «Es en casa de un empresario, vive solo, paga bien», le dijo. Clara al principio dudó. Nunca había hecho ese tipo de trabajo para alguien más, pero cuando vio la mochila rota de Emiliano y recordó que no le alcanzaba ni para comprar leche, aceptó. Así fue como llegó a la casa de Julián. La primera vez que entró, le sorprendió el tamaño del lugar, las paredes blancas, los muebles elegantes, la cocina enorme. Pensó que no iba a durar ni una semana, pero Julián fue amable desde el primer día. Le explicó todo con calma. Le preguntó si tenía experiencia y cuando ella dijo que no, solo le sonrió. «No te preocupes, aquí vas a aprender».
Mientras seas honesta y cumplida, todo va a salir bien. Eso fue hace casi 2 años. Desde entonces, Clara se convirtió en parte de la rutina de esa casa. Entraba a las 7 de la mañana, salía algunos días a las 7 de la noche, y otros se quedaba a dormir cuando había eventos o compromisos. Con el tiempo, aprendió a conocer los gustos de Julián, la forma en que le gustaba el café, la marca de servilletas que siempre pedía, el acomodo de sus trajes, pero siempre mantuvo la distancia. Sabía que ese no era su mundo, solo era su trabajo. De Renata, desde el principio, no recibió más que miradas frías. La conoció un mes después de entrar. Fue una mañana de domingo. Clara estaba limpiando los cristales del comedor cuando la vio bajar con una bata carísima, cabello suelto y una actitud como si fuera dueña de todo. Apenas si la saludó. Desde ese día, cada interacción fue parecida. Pedidos con tono exigente, críticas disfrazadas de comentarios, instrucciones que cambiaban cada semana. A veces parecía que la toleraba y otras veces parecía que no soportaba verla, pero Clara aguantaba, porque sabía que no podía arriesgar ese trabajo. No solo era su sustento, era la única estabilidad que tenía en ese momento. Emiliano, ahora con 10 años, seguía estudiando. Clara hacía todo lo posible porque no le faltara nada, aunque eso significara no comprarse ropa nueva en meses o quedarse sin cenar para que él pudiera llevar fruta en la mochila. Algunas veces, cuando podía, lo llevaba a casa de su hermana con una bolsa llena de galletas hechas por ella. Otras veces lo recogía después de trabajar y se iban caminando platicando de cualquier cosa. Para Emiliano, su mamá era fuerte, trabajadora, siempre sonriendo. No sabía todo lo que ella se guardaba, todo lo que le dolía en silencio. Esa mañana, mientras sacaba la basura y trapeaba el pasillo que conectaba la sala con el comedor, Clara se detuvo un segundo frente a uno de los cuadros modernos colgados en la pared. No entendía qué significaba, solo veía muchas líneas y colores raros, pero a veces lo miraba un rato, como para distraerse. Respiró hondo, apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. Recordó la risa de Emiliano cuando jugaban con globos en el parque. Recordó la voz de Óscar diciéndole que todo iba a estar bien, que solo era cuestión de tiempo. Sintió un hueco en el pecho, no por tristeza, sino por todo lo que había aguantado y lo que seguía aguantando. Abrió los ojos, volvió al trapeador y siguió trabajando. Era martes, y ya sabía que en la noche habría reunión. Renata había dicho que unas amigas pasarían a cenar. Julián le pidió que hiciera algo sencillo pero elegante. Clara planeaba cocinar pechugas rellenas, una ensalada fresca y algo de pasta. Sabía que tenía que preparar todo con cuidado porque cualquier error era pretexto para que Renata hiciera un escándalo, y ella no podía permitirse errores. Al terminar la limpieza, Clara se metió al cuarto de servicio un momento para llamar a su hermana. Quería saber cómo estaba Emiliano. Cuando escuchó su voz, se le aflojó todo el cuerpo. «Mamá, hoy me saqué 10 en español». Clara sonrió como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo. Lo felicité. Lo escuché hablar con emoción sobre un dibujo que había hecho, y le prometí llevarle un regalo en cuanto pudiera. «No sabes lo orgullosa que estoy de ti», le dijo. Y lo decía en serio, porque en medio de todo, él era su motor, su razón. Colgó, se cambió la blusa por una más fresca y volvió a la cocina para empezar a preparar todo lo de la noche, pensando en su hijo, en su esposo, en lo que había perdido, pero también en lo que todavía tenía. Y aunque se sentía cansada, dolida y un poco rota, sabía que no podía detenerse, porque si ella se caía, todo lo demás también. Julián no era tonto. Le gustaba pensar que era un hombre observador, aunque muchas veces fingía no ver cosas para evitar discusiones. Pero desde aquella noche en que encontró a Clara comiendo sola en el suelo de la cocina, algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Había algo raro, una sensación que le daba vueltas todo el tiempo. Clara no era de esas personas que se rompían fácilmente. Era callada, sí, pero firme, siempre con la cabeza en alto, siempre puntual, siempre dispuesta. Por eso, esa imagen suya con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada no se le iba de la cabeza. Pasaron 2 días. Julián no dijo nada, pero la observaba más. Cada vez que entraba a la cocina o pasaba por algún pasillo, notaba cómo Clara se tensaba cuando Renata aparecía. No era solo incomodidad, era como si de pronto se encogiera, como si tratara de hacerse invisible. Y no solo eso, también la forma en que Renata la miraba, esa mirada de arriba hacia abajo, como si tuviera que recordarle a cada momento quién mandaba ahí. Julián había notado eso antes,
pero no le había dado importancia. Ahora ya no podía ignorarlo. Esa mañana, mientras desayunaban, Renata hablaba sin parar de unas fotos que se quería tomar para subirlas a sus redes. Decía que quería algo, elegante pero natural, y que necesitaba una locación con luz bonita. ¿Y si tomamos algunas aquí en la casa?, preguntó ella mientras removía su café. ¿Aquí?, respondió Julián sin mucho entusiasmo. Sí, en la sala, o en el jardín. Todo está muy bien decorado. Se ve lujoso. Julián se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Nada más no molestes a Clara con eso. Está con la cabeza llena con lo del evento. Renata lo miró con esa sonrisita que usaba cuando no le gustaba lo que escuchaba. Ay, ya. Que no se estrese. Que no es para tanto. Yo le digo que me ayude y listo. Julián se limitó a tomar su café. No quería empezar el día con pelea, pero por dentro se revolvía un poco la sangre. Ese mismo día por la tarde, Clara estaba barriendo la terraza cuando Julián la llamó desde su estudio. Le pidió que le llevara un vaso de agua. Ella llegó rápido, sin decir nada. Dejó el vaso sobre el escritorio y se volteó para salir, pero Julián la detuvo. Clara, espérame un segundo. Ella se quedó quieta. Julián la miró con calma. Oye, ¿segura que todo está bien? Desde el otro día te he visto rara. Clara respiró hondo. Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansada. Es por el evento. Pero no se preocupe. Julián la miró unos segundos más, en silencio. Quería preguntarle directamente si Renata le había dicho algo, pero no sabía cómo hacerlo sin meterla en un problema. Está bien. Cualquier cosa que necesites, me dices. De verdad. Ella asintió y salió rápido. Cuando cerró la puerta, Julián se quedó mirando el vaso de agua. Había algo más. Lo sentía. Y no le gustaba esa sensación de no saber qué pasaba en su propia casa. Más tarde, cuando llegó Mateo, el jardinero, Julián salió a verlo. Mateo era de los empleados más antiguos, un señor como de 50 años, de pocas palabras pero trabajador. Estaban revisando la iluminación del jardín cuando Julián se acercó a él y bajó la voz. Oye, Mateo, ¿todo bien con los preparativos? Sí, patrón. Ya dejé los rosales limpios y las luces listas. Solo falta la carpa. Julián asintió, pero luego lo miró serio. Oye, ¿has notado algo raro últimamente? ¿Con Clara, por ejemplo? Mateo bajó la mirada. Se quedó pensando. ¿Raro cómo? No sé, como si estuviera incómoda o molesta. Mateo dudó un momento, pero luego soltó. Pues, patrón, si le soy sincero, yo sí he visto que doña Renata le habla feo. Julián se le quedó viendo. ¿Feo cómo? Como mandándola, como si no valiera nada. No siempre, pero sí varias veces. Una vez hasta le gritó porque según ella había servido el vino mal, y Clara ni le contestó. Solo se fue. Julián frunció el ceño. ¿Y eso cuándo fue? Hace como 3 semanas. Desde entonces, doña Clara anda como asustada, patrón. Yo no me quería meter, pero ya que pregunta... Gracias por decirme, Mateo. No diga nada, ¿sí? El jardinero asintió y siguió con su trabajo. Julián se quedó parado un rato en medio del jardín, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Lo que había visto la otra noche no había sido casualidad. Renata la había tratado mal, y no una vez, varias. Y Clara, por respeto, por miedo o por necesidad, no decía nada. Eso lo hizo sentirse peor, por no haberse dado cuenta antes, por haber sido tan ciego. Pero más que culpa, lo que empezó a hervir dentro de él fue enojo. Cuando entró a la casa, Renata estaba en la sala tomando fotos con el celular. Le había pedido a Clara que le sostuviera una lámpara para que le diera la luz desde el ángulo que quería. Sube más la mano, más. No, así no. Ay, Clara, por Dios. ¿No puedes hacer nada bien? Julián lo escuchó todo desde las escaleras. No entró, no dijo nada. Solo se quedó ahí, escuchando. Clara no respondió. Solo ajustó la lámpara en silencio, mientras Renata se acomodaba el cabello frente al espejo. Cuando terminó, le ordenó que guardara todo y se fue sin decir gracias. Clara se quedó recogiendo sola, sin apuro. Julián bajó despacio, tratando de no ser notado. Se metió al comedor y la vio pasar cargando la lámpara, sin saber que él la estaba mirando. Le dolía verla así. Ella no lo sabía, pero cada vez que él se daba cuenta de esas cosas, algo dentro de él cambiaba. Empezaba a ver a Clara con otros ojos, no solo como la trabajadora cumplida que hacía todo perfecto, sino como una mujer que aguantaba más de lo que nadie debería aguantar, y eso le provocaba una mezcla de respeto y rabia, y lo peor es que esa rabia no tenía dónde soltarse todavía. Esa noche, mientras cenaban, Renata hablaba de una amiga que había terminado con su novio. Decía que el tipo era un patán, que le hablaba horrible,
Yo no entiendo cómo hay mujeres que se dejan humillar, decía con total descaro. Julián la miró, con el tenedor en la mano. ¿Y tú crees que tú tratas bien a la gente? Renata se detuvo. ¿Perdón? Nada, olvídalo. Renata frunció el ceño. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Qué insinúas? Julián se encogió de hombros. Nada, solo me pareció irónico. Renata lo miró fijamente. Él siguió comiendo, pero dentro de él ya estaba todo claro. Solo estaba esperando el momento adecuado. Era sábado por la tarde, y la casa se sentía más tranquila que otros días. Julián había pasado toda la mañana revisando unos pendientes del trabajo en su estudio. Clara se había levantado más temprano de lo habitual para preparar el menú que él había pedido con días de anticipación: sopa de flor de calabaza, mole con arroz y agua de horchata con canela, todo porque su madre, doña Teresa, iría a cenar con ellos. A diferencia de otros invitados, cuando se trataba de su mamá, Julián se ponía más exigente con los detalles. Quería que todo saliera bien, aunque no lo dijera. Tenía un respeto profundo por ella, y también un cariño que no mostraba con facilidad. Clara lo notaba. Siempre que venía doña Teresa, la casa se llenaba de otro tipo de energía. Era una señora seria, directa, pero con una mirada que te leía el alma. No hablaba de más, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Renata no estaba feliz con la visita. Decía que la mamá de Julián era fría, que siempre la miraba como si no le gustara, que no hablaba mucho y que tenía una forma de juzgar todo en silencio. Clara, por supuesto, no opinaba. Solo escuchaba los comentarios mientras planchaba la servilleta del mantel especial o colocaba los vasos sobre la mesa con exactitud. Julián bajó a las 6, ya bañado y vestido con una camisa azul marino. Se acercó a la cocina y le preguntó a Clara si ya estaba todo listo. Casi, señor. Solo falta calentar el mole. Perfecto. Gracias. ¿Mi mamá ya avisó si viene sola? Clara negó con la cabeza. No sabría decirle. Julián asintió. Subió a terminar unos correos y Clara siguió con lo suyo. A las 7 en punto, se escuchó el timbre. Clara fue a abrir. Ahí estaba doña Teresa, vestida con una blusa blanca bordada y un pantalón oscuro. Llevaba una bolsa pequeña en la mano. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Buenas noches, señora. Bienvenida. Pase». «¿Cómo ha estado?» «Bien, gracias, hija». Clara la dejó pasar. Al fondo, Renata apareció con una sonrisa forzada. «Teresa, qué gusto verte». Se acercó a abrazarla, pero la señora solo le dio un beso rápido en la mejilla. «Buenas noches, Renata. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Aquí, organizando todo para que la cena esté perfecta. ¿Ya viste cómo dejamos la mesa?» Doña Teresa apenas la miró. «Todo muy bonito». «¿Clara cocinó?» Renata pareció dudar un segundo. «Sí, claro. Yo nada más di unas ideas». La señora sonrió leve. «Clara cocina muy bien. Siempre lo he dicho». Renata se tragó la incomodidad y sonrió como pudo. Julián bajó a recibir a su mamá y la saludó con un abrazo de verdad. Hablaron un rato de cosas normales. Cómo estaba la tía Betty, que si el tráfico, que si el clima estaba muy loco. Luego todos pasaron al comedor. Clara sirvió los platos con cuidado, sin interrumpir, sin hablar. Se notaba que doña Teresa la observaba cada vez que pasaba. Renata se sentó al lado de Julián, como siempre. Durante la cena, la conversación fue tranquila, aunque por momentos se sentía la tensión. Renata intentaba llevar el control de la charla, contaba anécdotas de eventos, hablaba de diseñadores que nadie conocía y mencionaba nombres de marcas como si fueran personas de confianza. Doña Teresa solo la escuchaba con una ceja levantada, sin decir mucho. En un momento, Renata soltó un comentario que incomodó a todos. Estaban hablando de viajes, y Renata dijo: «Ay, es que una vez fui a Oaxaca y me hospedaron en una casa que parecía de campesinos. Horrible. La cama era durísima y la comida, bueno, lo que para ellos es comida». Julián levantó la mirada. Clara, que justo pasaba con la jarra de agua, se detuvo un segundo. Doña Teresa giró lentamente el rostro hacia Renata. «¿Y qué tiene de malo lo de campesinos?» Renata se rió, como si no entendiera. «Nada, nada, obvio, solo que no estoy acostumbrada». Era un comentario gracioso. Doña Teresa no se rió. ¿Gracioso para quién? Renata se acomodó en la silla. «Bueno, no lo dije con mala intención». Julián intervino. «Cambiemos de tema, ¿sí?» El resto de la cena fue más callado. Clara sirvió el postre, gelatina de rompope con galleta molida, y luego se retiró a la cocina. Doña Teresa esperó a que terminara todo. Luego pidió hablar con Julián a solas en la terraza. Clara, que lavaba los trastes, alcanzó a verlos por la ventana.
Julián con los brazos cruzados, su madre hablándole con expresión seria. Renata se quedó en la sala, revisando su celular, molesta. A los 15 minutos, Julián volvió con cara de pocos amigos. No dijo nada, solo subió a su cuarto. Renata lo siguió como 5 minutos después. En la cocina, Clara seguía lavando, cuando doña Teresa entró en silencio. Ella se enderezó de inmediato. ¿Le sirvo algo más, señora? No, hija. Solo quería decirte que admiro mucho lo que haces. Clara se quedó inmóvil. Gracias, dijo bajito. Sé que aquí no siempre te tratan como mereces, continuó la señora, y eso no está bien. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, puedes contar conmigo. Clara no supo qué decir, solo asintió con los ojos vidriosos. Doña Teresa le tocó el brazo con delicadeza, luego se dio la vuelta y salió. Esa noche, mientras Clara guardaba los últimos platos, se sintió un poco menos sola. No sabía por qué, pero las palabras de doña Teresa le habían llegado hondo. Era raro que alguien viera lo que ella hacía, que alguien notara que existía. La mañana siguiente empezó con un silencio raro. No era como esos domingos tranquilos donde todo fluía con calma. Se sentía un aire tenso, como si algo estuviera por explotar. Julián bajó antes de lo normal. Traía el ceño fruncido. No saludó a Clara como siempre lo hacía. Solo pidió un café cargado y se sentó en la mesa del comedor mirando el celular, pero no leyó nada. Solo deslizaba el dedo por la pantalla sin mirar. Clara no quiso decir nada. Preparó el café en silencio y se lo dejó junto a un pan dulce que sobró de la noche anterior. Julián ni lo volteó a ver. Tenía la mirada clavada en un punto fijo, como si su cabeza estuviera en otro lugar. A los pocos minutos bajó Renata. Traía una camiseta corta, shorts de tela delgada y unas chanclas de marca que hacían ruido en cada paso. Se acercó a Julián, le dio un beso en la mejilla y se sirvió jugo. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» Él solo asintió. Ella se sentó frente a él y empezó a contarle algo sobre un nuevo tratamiento facial que quería hacerse. Julián no la miraba, solo tomaba el café, serio. Renata se detuvo. «¿Te pasa algo? ¿Por qué estás así?» Julián dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. «Ayer hablaste muy feo en la cena». Renata frunció el ceño. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Julián levantó la mirada. Mi mamá se sintió incómoda. ¿Y tú crees que eso está bien? Renata se rió por lo bajo. ¿Por lo de los campesinos? Ay, por favor, ni que hubiera dicho una grosería. Era un comentario común. No lo dije con mala intención. Bueno, pues no le causó gracia a nadie. Ni a ella, ni a mí. Clara escuchaba desde la cocina, intentando hacer ruido con los platos para disimular que estaba cerca. Renata se recargó en la silla. A ver, Julián, tu mamá nunca me ha querido. Desde el primer día me mira como si no fuera suficiente para ti. Yo ya estoy acostumbrada. Pero si ahora vas a venir a reclamarme por cada cosa que diga, pues avísame. No es por costumbre, Renata. Es por respeto. ¿Respeto a quién? ¿A Clara?, preguntó en un tono irónico. Julián no respondió de inmediato. Solo la miró fijamente. Sí, también a Clara. Renata soltó una risa forzada. No me vengas con eso. ¿Ahora resulta que todo gira alrededor de la empleada? Porque eso es lo que es, Julián. Una empleada. ¿O qué? Te está haciendo ojitos y yo no me he dado cuenta. Julián se levantó de golpe. No digas estupideces. Solo estoy diciendo que no me gusta cómo la tratas, que no me gusta cómo hablas, que no me gusta cómo estás actuando. Renata también se paró. ¿Y tú crees que a mí me encanta cómo actúa ella? Siempre con esa cara de víctima, como si el mundo la maltratara. Es tu casa, Julián, pero a veces parece que la estás dejando a ella tomar el control. Eso es una falta de respeto para mí. Clara ya no podía hacer como que no escuchaba. Se quedó paralizada junto a la estufa, con un trapo húmedo en la mano. Sentía que el corazón le latía más fuerte que nunca, no por miedo, sino por vergüenza, por estar siendo parte de algo que no quería. Julián habló sin levantar la voz, pero con un tono que cortaba. Nadie está tomando control de nada. Yo simplemente estoy abriendo los ojos, y me estoy dando cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes. Renata se cruzó de brazos. ¿Cómo qué cosas? Como que tú no tratas bien a la gente, como que te sientes por encima de todos, como que crees que puedes humillar a alguien solo porque tú duermes en mi cama. El golpe fue directo. Renata se quedó sin palabras unos segundos. Su cara cambió. Se quedó mirando a Julián con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Me estás hablando en serio? ¿De verdad me estás reclamando esto por una mujer que ni siquiera es parte de nuestra vida? Clara tragó saliva. Tenía que irse. No podía seguir ahí. Caminó despacio hacia la salida de la cocina, pero en ese momento, Renata la vio. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué tanto estás escuchando? Clara se detuvo.
Disculpe, solo vine a recoger los platos. No quise interrumpir. Claro que quisiste. Siempre estás ahí, ¿no? Escuchando detrás de las paredes. ¿Te crees muy lista? ¿Muy víctima? Julián se acercó. Ya, Renata, no le hables así. Clara, vete por favor. Ella asintió de inmediato y salió rápido, con la mirada al suelo. Renata estaba furiosa. ¿Ahora la defiendes? ¿Me haces quedar como una loca delante de la sirvienta? Se acabó la discusión, dijo Julián. Serio. No tengo nada más que decir. Se fue directo a su estudio. Renata se quedó sola en el comedor, con el jugo medio lleno y la cara roja de rabia. Apretó los puños, tomó su celular y subió las escaleras sin decir una palabra más. Clara se refugió en el cuarto de servicio. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra la pared. No quería llorar, pero las lágrimas le salieron solas. No por lo que Renata le había dicho. Eso ya no le dolía tanto. Era por todo. Por estar ahí, metida en medio de una pareja que se estaba deshaciendo, por no poder salirse de ese mundo aunque no perteneciera. Sacó el celular de su bolso y marcó a su hermana. ¿Puedes cuidar a Emiliano hoy también? Es que no voy a poder salir temprano. Claro, Clara. ¿Estás bien? Sí. Solo necesito descansar un poco. Colgó sin dar más explicaciones. En el otro extremo de la casa, Julián estaba solo en su oficina, apoyado sobre el escritorio, con las manos en la cabeza. Todo se estaba saliendo de control, y aunque no quería admitirlo, sabía que algo dentro de él había cambiado. Ya no podía ver a Renata como antes, y tampoco podía ver a Clara como la veía antes. Julián llevaba todo el lunes con la cabeza en otra parte. La discusión con Renata seguía dando vueltas en su mente, pero lo que más lo incomodaba era algo más profundo. No era solo por la forma en que ella le había hablado a Clara, ni por cómo se había puesto tan agresiva enfrente de ambos. Era por esa vocecita interna que se había despertado en él, y no lo dejaba en paz. Esa voz que le decía que algo andaba mal desde hacía tiempo, pero que él había preferido no ver. Quizá por comodidad, quizá por costumbre. Pero ahora que había abierto los ojos, ya no los podía cerrar. Esa mañana no hubo desayuno en pareja. Renata bajó tarde, sin decirle una sola palabra. Se preparó un smoothie y salió directo al gimnasio. Ni siquiera saludó a Clara, que ya tenía todo limpio desde las 8. Julián, por su parte, salió a una reunión en la empresa. Antes de irse, se detuvo un segundo junto a la cocina y le habló a Clara. Si necesitas irte más temprano hoy, puedes hacerlo. Clara solo lo miró con sorpresa. Gracias, pero todavía me falta doblar la ropa del closet de arriba. No te preocupes por eso. Hoy no hay nada urgente. Clara asintió y siguió con lo suyo. Julián salió sin decir más, pero se fue con una idea clavada en la mente. Ya no quería solo sospechar, quería confirmar. A media mañana, Julián recibió una llamada de su mamá. No fue larga, pero sí directa. Teresa le preguntó si ya había hablado con Renata sobre su actitud. Julián le dijo que sí, que habían tenido una discusión. Teresa guardó silencio unos segundos y luego dijo: ¿Sabes qué me preocupa? Que a veces confundas costumbre con cariño. Julián no respondió. Colgó con un nudo en la garganta. Después del almuerzo volvió a casa. Entró con paso lento, como queriendo escuchar cada rincón. Al llegar al pasillo que daba al jardín, escuchó la voz de Renata. Estaba hablando con alguien, aunque no sabía con quién. Caminó con cuidado hasta la puerta del patio. Estaba entreabierta. Se asomó sin hacer ruido. Renata estaba sentada en una tumbona, con el celular en altavoz. La voz del otro lado era de una amiga. «No sabes lo que me costó calmarme ayer», decía Renata. El imbécil de Julián se puso a defender a la empleada, a la maldita empleada. «Te juro que sentí que le iba a romper la cara». La amiga respondió entre risas. «¿Tanto así?» «Sí, y lo peor es que se cree muy caballeroso. Dice que yo la humillo. ¿Puedes creer eso? Como si fuera mi culpa que ella tenga cara de mártir todo el tiempo». Julián se quedó helado. No por lo que decía, eso ya lo imaginaba, sino por la manera. La forma en que hablaba de Clara, con ese desprecio tan claro, como si no fuera una persona, como si fuera un estorbo. Renata seguía. «Ay, amiga, te juro que si no fuera porque Julián paga todo, ya lo hubiera mandado al carajo. Pero bueno, no estoy tonta. Me voy a hacer la buena un rato». En lo que le saco el viaje que le pedí, Julián retrocedió despacio, sin hacer ruido. Se fue directo a su estudio y cerró la puerta. Apoyó las manos en el escritorio y se quedó ahí, sintiendo una mezcla de decepción, coraje y tristeza. Le habían abierto los ojos, y ahora lo único que podía hacer era actuar. No pasó mucho tiempo cuando decidió revisar unas cámaras de seguridad.
En la casa había algunas instaladas por seguridad, en puntos clave como la entrada principal, el jardín y la sala. Julián no solía mirarlas, las tenía más como prevención, pero ahora quería saber más. Se metió al sistema desde su laptop y buscó los días anteriores. Empezó a revisar grabaciones al azar. No tardó mucho en encontrar lo que no quería ver. Ahí estaba Renata, sola en la cocina con Clara, hablándole con un tono seco. En una de las grabaciones, se la ve apuntándole con el dedo y diciéndole algo que no se alcanza a escuchar, pero por la cara de Clara, era claro que no era un consejo amable. En otro video, Renata le lanza una servilleta al piso y le dice con la boca claramente visible: «Levántala, para eso estás aquí». Julián sintió un nudo en el estómago. Avanzó a otra fecha. La misma actitud, Renata dándole órdenes, hablándole con sarcasmo, señalándola con los ojos llenos de superioridad. Clara siempre igual, callada, agachando la cabeza, obedeciendo en silencio. Nunca le respondía, nunca le alzaba la voz. Julián cerró la laptop de golpe. Tenía que tomar una decisión. No podía seguir con alguien así en su vida. No después de ver todo eso. No después de haber permitido tanto sin darse cuenta. Más tarde, cuando bajó, encontró a Clara doblando toallas en la sala. Se acercó despacio. Ella levantó la vista, nerviosa. «Señor, ya estoy por terminar». Julián negó con la cabeza. «No te preocupes, Clara. Solo quiero hacerte una pregunta». Clara se quedó quieta. «¿Desde cuándo Renata te trata así?» Ella se quedó en silencio. No sabía qué decir. Nunca lo había admitido. Nunca lo había dicho en voz alta. Solo bajó la mirada. Julián insistió. «Por favor, Clara. Quiero saber». Ella respiró hondo. «Desde hace mucho». Él cerró los ojos un segundo. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque necesito el trabajo. Y no quería causar problemas». Julián tragó saliva. «Clara, no está bien lo que te ha hecho. Y te pido perdón por no haberme dado cuenta antes». Clara negó con la cabeza. «No tiene por qué pedir perdón usted. Usted siempre ha sido bueno conmigo». Julián la miró con un dolor que no sabía cómo expresar. «Clara, te prometo que esto va a cambiar. Ya no vas a vivir esto nunca más». Ella no dijo nada. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. No era tristeza, era alivio. Por fin alguien le creía. Por fin alguien la veía. En el piso de arriba, Renata se preparaba para salir. Tenía una cita con una amiga para ir a un nuevo restaurante. Pensaba que todo seguía bajo control, que Julián solo había tenido un mal día, que con una sonrisa y un vestido bonito, todo volvería a la normalidad. No sabía que abajo, el hombre que decía amar, ya había empezado a ver su verdadero rostro. La cocina estaba llena de olor a cebolla, mantequilla y pan tostado. Clara picaba ingredientes con rapidez, tratando de adelantar el menú de la semana. Era martes, y Julián le había pedido que no cocinara nada complicado, pero ella quería dejar todo listo desde temprano. Sabía que los ánimos en la casa no estaban bien. Desde el domingo, Renata no le dirigía la palabra, solo la miraba con desprecio, o pasaba junto a ella como si fuera aire. Julián, en cambio, estaba más atento, más presente. No decía mucho, pero ahora le hablaba con respeto frente a Renata, y eso lo notaba. Pero Clara prefería mantenerse al margen. No buscaba que nadie la defendiera. Solo quería hacer su trabajo y terminar el día. Eran como las 11 de la mañana cuando empezó a preparar una salsa para acompañar el pollo. En la licuadora ya tenía los jitomates cocidos, un poco de ajo y cebolla. Puso una sartén al fuego para dorar los chiles secos que había dejado remojando. Mientras movía todo, sintió que una gota de aceite le salpicó en el brazo. Se sobó rápido, pero no era grave. Sin embargo, justo cuando iba a mover la sartén para apagarla, el mango se resbaló. Estaba húmedo, o quizá mal colocado. El caso es que perdió el control en un segundo. La sartén se inclinó hacia su mano izquierda y el aceite hirviendo le cayó directo en los dedos. Clara soltó un grito seco, agudo, de esos que salen solos, por reflejo. La sartén cayó al piso y parte del contenido se derramó también en su zapato. Se dobló del dolor, agachándose mientras apretaba la mano contra su pecho. Le ardía como si le estuvieran clavando agujas. Corrió al fregadero y metió la mano bajo el chorro de agua fría. Estaba temblando. Respiraba agitada, con los ojos llenos de lágrimas. Todo le daba vueltas. No sabía si gritar, llorar o quedarse ahí hasta que se le pasara. En ese momento, Julián entró. Había bajado a buscar un documento que había dejado en el comedor y escuchó el golpe desde la escalera. Al verla en ese estado, corrió hacia ella. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Clara no podía ni hablar. Solo señaló su mano, que seguía bajo el agua. Julián la vio y frunció el ceño al instante.
La piel de 3 dedos estaba roja, inflamada. La miró a los ojos. ¿Te cayó aceite? Ella asintió con la cabeza. Julián no dudó. Voy a llevarte al médico. Vamos. No hace falta, dijo Clara entre dientes. Solo fue un accidente. Ya se me va a pasar. Clara. No se va a pasar. Te cayó aceite hirviendo. No es algo leve. Vamos. Y sin darle más opción, fue por las llaves del coche y una toalla limpia. Clara dudó unos segundos, pero el dolor era demasiado. Lo siguió en silencio. Julián manejó rápido hasta una clínica privada. En el camino, Clara miraba por la ventana sin hablar. Le daba pena. Nunca había ido con él a ningún lado. Y ahora, ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto con una mano envuelta en una toalla mojada. En la clínica, la pasaron rápido. La doctora revisó la herida, la limpió con cuidado y aplicó un ungüento especial. No es grave, dijo, pero va a doler por unos días. Te voy a dar una pomada y pastillas para el dolor. También vas a necesitar mantener la mano vendada y evitar mojarla. Julián estuvo todo el tiempo ahí, sentado, esperando con los brazos cruzados. No miraba el celular. No se veía apurado. Solo estaba, atento. Clara se sentía rara, agradecida pero también incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara así por ella, menos un hombre como él. Al salir de la clínica, Julián le abrió la puerta del coche y le preguntó si quería pasar por algo de comer. Ella dijo que no. Prefirió volver a la casa. Cuando llegaron, Clara fue directo al cuarto de servicio. No quería cruzarse con Renata. Se quitó los zapatos y se sentó en la orilla de la cama, mirando la venda blanca que cubría sus dedos. Le ardía todavía, pero lo que más sentía era el corazón acelerado por todo lo que acababa de pasar. Mientras tanto, Julián subió a su estudio, pero no tardó ni 10 minutos cuando bajó de nuevo. Entró a la cocina, revisó que todo estuviera apagado y luego fue al cuarto de servicio. Tocó la puerta con los nudillos. «Clara, ¿puedo pasar?» Ella abrió. «Sí, señor». Julián la miró. «Ya no me digas señor, por favor. Me llamo Julián». Ella sonrió apenas. «Está bien, Julián». Él se acercó y le habló con calma. «Quiero que descanses. No te preocupes por nada de la casa hoy. Yo me encargo de decirle a Renata que no estás disponible. ¿Está bien?» Clara dudó. «Pero, si se enoja, me vale si se enoja. Ya me cansé de todo esto». Clara lo miró sorprendida. Julián siguió. «No sé por qué aguantas tanto, Clara. No tienes por qué hacerlo». Ella bajó la mirada. «Lo hago por mi hijo. Él es lo único que tengo». Julián se quedó en silencio un momento. Luego se sentó en una silla frente a ella. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Tú no tienes familia que te ayude? ¿Amigos?» Clara negó con la cabeza. «Mi mamá murió hace tiempo. Tengo una hermana, pero tiene sus propios problemas. ¿Y amigos? No. Desde que murió mi esposo, me alejé de todo. Solo trabajo y cuido a mi hijo». Julián asintió. «¿Y él cómo está?» «Bien. Es muy inteligente. Le gusta dibujar. Saca buenas calificaciones. A veces me dice que quiere ser arquitecto». Julián sonrió. «Qué bonito. ¿Y tú qué querías ser cuando eras más joven?» Clara se quedó pensando. «Maestra. Siempre me imaginé dando clases en un salón con niños, pero la vida no me lo permitió». Julián la miraba con atención. Clara se dio cuenta. Le incomodaba un poco, pero también le gustaba que alguien la escuchara sin juzgarla, sin verla como la señora que limpia. Julián suspiró. «Clara, de verdad, no quiero que te sientas sola aquí. Si necesitas algo, si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo». Ella asintió. «Gracias. En serio». Julián se puso de pie. «Descansa. No hagas nada por hoy. Si necesitas ayuda con algo, solo háblame». Y salió del cuarto, dejándola con una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de alivio, agradecimiento y algo más. En ese momento, Renata entraba a la casa. Cargaba bolsas de compras y traía el celular en la mano. Se detuvo al ver que todo estaba en silencio. «Clara, ¿dónde estás?» Caminó por el pasillo hasta la cocina, pero no había nadie. Subió a la sala y se cruzó con Julián. «Oye, ¿por qué no está Clara?» Julián se limitó a decir: «Tuvo un accidente. Se quemó la mano. Está descansando». Renata frunció el ceño. «¿Y por qué no me avisaste? Porque no hace falta que te avise todo. ¿Y ahora quién va a preparar la cena?» Julián la miró fijo. «Yo. ¿Tienes algún problema?» Renata lo miró con desconfianza. Algo estaba cambiando, y empezaba a darse cuenta, pero no sabía hasta dónde iba a llegar. Emiliano tenía 11 años, y unos ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Era flaco, serio, y casi siempre hablaba bajito, como si no quisiera molestar a nadie. Se parecía mucho a Clara.
sobre todo en la forma en que miraba todo con cuidado, con esa mezcla de timidez y madurez que se forma cuando un niño crece viendo a su madre romperse la espalda por sacarlo adelante. Vivía con su tía Marisol, la hermana de Clara, en un departamento chico al sur de la ciudad. Iba a la escuela por las mañanas y pasaba las tardes dibujando, leyendo cómics o viendo caricaturas. No salía mucho, casi no tenía amigos, pero no se quejaba. Estaba acostumbrado a su rutina. Sabía que su mamá trabajaba mucho y entendía que no podía verla todos los días. Ese viernes por la tarde, Clara salió más temprano, como Julián le había prometido. Aún tenía la mano vendada, pero el dolor ya había bajado un poco. Se puso una blusa de manga larga para taparse la venda y tomó un taxi hasta casa de su hermana. Emiliano la esperaba en la entrada del edificio, con una sonrisa que le borró todo el cansancio. «Mamá, ya terminé mi tarea», dijo al abrazarla. Clara se agachó para besarlo en la frente. «Qué bueno, mi amor. ¿Y cómo te fue en la semana?» «Bien. Hoy me dieron una estrellita por leer en voz alta. La maestra dijo que le puse emoción». Clara sonrió con orgullo. Sabía que a Emiliano le costaba trabajo hablar frente a sus compañeros. Ese logro era más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Subieron al departamento y Marisol los recibió con un abrazo. Era una mujer robusta, alegre, con carácter fuerte y un corazón enorme. Siempre le abría la puerta a Clara sin preguntar nada, aunque las cosas no siempre eran fáciles en su casa. «Entren. Ya está la comida». Clara se sentó junto a Emiliano en la mesa, mientras servían arroz con huevo y nopales. Nada elaborado, pero sabroso y hecho con cariño. Marisol preguntó cómo seguía de la mano, y Clara le dijo que mejor, aunque no quiso contarle todo. No quería preocuparla más. Después de comer, Emiliano le mostró unos dibujos que había hecho. Eran casas, edificios, puentes, todo con detalles que sorprendían para su edad. «Mira, este lo hice pensando en ti. Es una casa con un jardín. Tiene un columpio para que te sientes a descansar». Clara sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó fuerte. No sabía cómo decirle cuánto lo amaba sin romperse, así que solo lo abrazó más. Luego salieron a caminar a la tiendita de la esquina. Compraron una bolsa de papas y una paleta de limón. Emiliano le contó que a veces se burlaban de él en la escuela por no tener tenis de marca, pero que ya no le importaba. «Mientras me duren, está bien», dijo con una madurez que la desarmó. Clara no supo qué decir. Le acarició el cabello y le prometió que pronto le compraría unos nuevos. Cuando empezó a oscurecer, regresaron al departamento. Marisol les ofreció que se quedaran a dormir, pero Clara no podía. Tenía que estar al día siguiente en casa de Julián, porque se acercaba un evento importante y ya habían acordado la limpieza general. Le dolía tener que dejar a Emiliano, pero era parte del trato no escrito que ya conocía. «Te prometo que en cuanto pueda, te vienes a pasar un fin de semana conmigo», le dijo. Emiliano asintió. «Está bien, mamá. No te preocupes. Y cuando crezca voy a trabajar yo también, para que tú ya no tengas que hacer tanto». Clara se tragó las lágrimas. Le dio un beso largo y salió con el corazón apretado. Mientras tanto, en casa de Julián, las cosas seguían tensas. Renata no había bajado en todo el día. Se la había pasado en su cuarto, viendo series, como si no pasara nada. Julián bajó al estudio y se quedó revisando documentos hasta tarde, pero ya tenía otra cosa en la cabeza. Clara no solo era una trabajadora que él respetaba, era una mujer que estaba sola, que se partía el alma por su hijo, que no se quejaba nunca y que había aguantado humillaciones solo por necesidad. Esa noche no podía dejar de pensar en Emiliano. Nunca lo había conocido, solo lo había escuchado por teléfono algunas veces cuando Clara hablaba bajito desde el cuarto de servicio. Al día siguiente, Julián se levantó temprano y le pidió a Clara que le ayudara con unas cajas en el estudio. Cuando ella entró, él la estaba esperando con una carpeta abierta sobre el escritorio. «¿Ese es tu hijo?», preguntó señalando una hoja con un dibujo. Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo llegó eso aquí? Lo dejaste en la cocina ayer. Creo que estaba entre tus cosas». Clara se acercó. «Sí, es de Emiliano. Siempre está dibujando. Le gusta imaginar cómo serían las casas del futuro». Julián tomó el dibujo entre las manos. «Es bueno, muy bueno. Tiene detalles que no son comunes para su edad». Clara sonrió con orgullo. «Sí, yo también lo creo». Julián la miró. «¿Te gustaría que tomara clases de dibujo?». Clara se encogió de hombros. «Me encantaría, pero no puedo pagarlas. Apenas si cubro lo básico». Julián se quedó pensativo unos segundos. «¿Puedo conocerlo?». Clara se quedó helada. «¿Cómo? Me gustaría conocerlo».
Solo si tú quieres. Clara dudó. No entendía por qué, pero algo en su voz le decía que hablaba en serio. No sé, es que no estamos acostumbrados a salir mucho. Está bien, solo piénsalo. Si quieres, podemos ir un día por un helado. Tú, él y yo, como amigos. Clara no supo qué responder. Solo asintió con una sonrisa nerviosa. Esa noche, llamó a Emiliano y le contó. Él se emocionó. ¿De verdad? ¿Voy a ir a una casa como la de la tele? Clara rió. No es como en la tele, mi amor. Pero sí, vas a venir conmigo. Solo un ratito. Emiliano gritó de emoción. ¿Y tiene alberca? No, no tiene, respondió Clara riendo. Pero hay un jardín bonito. ¿Y ese señor es bueno contigo? Preguntó de pronto. Clara se quedó en silencio. Sí, muy bueno. Entonces está bien, dijo Emiliano, tranquilo. El domingo por la mañana, Clara fue por Emiliano. Lo llevó bien peinado, con una camisa que le quedaba un poco justa, pero limpia, y unos tenis que, aunque estaban gastados, aún servían. Cuando entraron a la casa, Julián los estaba esperando en la puerta. «Buenos días», dijo con una sonrisa sincera. «Tú debes ser Emiliano». El niño extendió la mano con timidez. «Sí, mucho gusto». Julián la estrechó con cuidado. «El gusto es mío». Clara miraba la escena sin decir nada. Se sentía extraña, como si por un momento todo fuera más fácil de lo normal. Pasaron al jardín. Julián les sirvió agua fresca con fruta. Emiliano se soltó poco a poco. Le contó sobre sus dibujos, sobre lo que le gustaba de los edificios, y hasta le mostró algunos bocetos que traía doblados en la mochila. Julián los revisó con paciencia, haciéndole preguntas, dándole consejos. Clara los miraba desde la sombra de un árbol. Por un rato, se le olvidó todo lo malo. Se sintió en paz, como si por fin alguien viera a su hijo no solo como el hijo de la señora que limpia, sino como un niño con sueños, con talento, con algo que ofrecer al mundo. El lunes arrancó con un sol fuerte desde temprano. Clara llegó a la casa de Julián con el cabello amarrado, su mano ya más recuperada aunque aún con la venda, y la mochila cruzada en el hombro. Emiliano se había quedado con Marisol de nuevo porque esa semana tenía 2 evaluaciones, y Clara no quería distraerlo. Cuando entró, todo estaba en silencio. Renata seguía sin bajar a desayunar desde hacía varios días. Julián ya se había ido a su oficina, y Clara tenía la casa para ella sola, al menos durante unas horas. Eso le daba un poco de tranquilidad. Se puso a ordenar la sala, cambió las fundas de los cojines y abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Todo parecía normal. A eso de las 10, Mateo llegó al jardín con su sombrero de paja y su radio portátil colgado del cinturón. Siempre ponía música instrumental bajita, mientras podaba o barría las hojas. Clara le ofreció un café, y él, como de costumbre, lo aceptó con gusto. Se sentaron un momento bajo la sombra, como lo hacían a veces cuando podían hablar sin que nadie los viera ni los apurara. Mateo era callado, pero con Clara siempre se soltaba un poco más. Quizás porque ella lo escuchaba sin interrumpirlo, y nunca lo trataba como si fuera menos. «¿Cómo va la mano?», preguntó él mirando la venda. «Mejor, ya casi no me arde». «Qué bueno, me espanté cuando supe. El patrón me dijo. Fue un accidente», respondió Clara bajando la mirada. «Como todo en mi vida, creo». Mateo dio un sorbo a su café, pensativo. Luego dejó la taza en el piso y se pasó una mano por el bigote. «Clara, ¿te puedo decir algo? Pero así, directo». «Claro, dígame. Ten cuidado». «¿Con qué?» «Con la señora Renata. Y también con lo que pueda venir». Clara lo miró confundida. Mateo no hablaba así normalmente. Él notó su expresión y aclaró. «No te lo digo por metiche. Te lo digo porque uno ya vivió. Porque ya he visto esto antes, en otras casas. Cuando un patrón empieza a mirar diferente a la trabajadora, la cosa se complica. Y cuando la mujer del patrón lo nota, se pone feo, muy feo». Clara bajó la mirada de nuevo. No supo qué contestar. «No estoy haciendo nada malo», dijo casi en susurro. «Ya sé. Si alguien lo sabe, soy yo. Tú eres una mujer derecha, trabajadora, con valores. Pero el problema es que los celos no entienden razones. Y esa señora tiene el orgullo muy frágil». Se quedaron en silencio unos segundos. Solo se oía la escoba de Mateo arrastrando hojas secas. Clara respiró hondo. «¿Usted cree que ella me odia?» «No sé si sea odio, pero te ve como una amenaza, aunque tú no hayas hecho nada. Y eso es peligroso. Yo no quiero problemas. Solo quiero mi trabajo, mi paz, y que mi hijo esté bien. Lo sé, Clara, pero por eso mismo te lo advierto, porque puede que los problemas vengan aunque tú no los busques.
Clara apretó la taza entre las manos. El vapor del café ya casi se había ido, pero aún se sentía tibio. Gracias, don Mateo. Aprecio mucho que me lo diga. Yo te cuido desde lejos, hija. Cualquier cosa, aquí estoy. Tú me hablas. Clara le sonrió con sinceridad. Esa complicidad entre empleados, entre gente que vive al margen del lujo pero sostiene todo con el sudor, era lo único que la hacía sentir un poco protegida. Ese mismo día, Renata bajó después de las 11. Venía con el teléfono pegado a la oreja y un café de cápsula en la otra mano. Hablaba con alguien sobre una sesión de fotos. Clara la vio pasar sin que ella la mirara. Se sintió invisible, como muchas veces, pero por dentro ya no era lo mismo. Sabía que Renata la observaba. Lo sentía. No era paranoia. Era real. Y aunque Clara no buscaba acercarse a Julián de ninguna forma, sabía que algo había cambiado entre ellos. Después de la quemadura, después de la ida al hospital, después del día con Emiliano, ya no podía negar que Julián la trataba distinto, con más interés, con más cercanía. Por la tarde, Clara estaba trapeando el pasillo cuando escuchó que Renata hablaba por videollamada. No quería escuchar, pero la voz de ella se colaba por las paredes. Ya sé que suena raro, pero ese hombre está cambiando. Antes era todo para mí, ahora casi no me mira. Me dice que está cansado, que tiene cosas del trabajo, pero yo sé que es por esa mujer, la empleada esa. Clara apretó el trapeador. Se quedó en pausa, sintiendo cómo el corazón le latía fuerte. No la soporto. Se hace la buena, la víctima, pero algo está tramando. Lo sé. Mira, si me entero de que está pasando algo más, te juro que le destruyo la vida. Clara se alejó, temblando. Se metió al baño de servicio, cerró la puerta y se quedó sentada en el borde de la tina. Se tocó la frente con la palma de la mano. No podía más. Esa mujer estaba perdiendo el control, y ella era el blanco. No importaba lo que hiciera, siempre iba a ser vista como una amenaza. Aunque no se pintara los labios, aunque no usara perfumes caros, aunque comiera sola en la cocina con la cabeza agachada, ya no importaba. Cuando Julián llegó por la noche, Clara ya había terminado todas sus tareas. Le tenía su café preparado, pero esta vez no lo esperó en la cocina. Se fue directo a su cuarto. No quería estar cerca. No quería dar lugar a ningún malentendido. Julián preguntó por ella y la cocinera suplente, una señora que venía una vez a la semana, le dijo que se sentía cansada. Julián se extrañó. Subió a su estudio y se quedó trabajando un rato. Luego bajó a buscarla. Tocó la puerta del cuarto de servicio. «Clara, ¿todo bien?» Desde adentro, Clara respondió sin abrir. «Sí, solo estoy descansando. ¿Puedo pasar?» «Preferiría que no. ¿Pasó algo?» Clara abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados. Julián la miró con preocupación. «Clara, dime la verdad. No quiero causarle problemas. Tú no estás causando nada. Solo quiero saber qué te pasa». Clara respiró profundo. Su novia me odia, y yo no sé cómo manejar esto. Yo nunca he hecho nada para que piense mal de mí, pero ella ya decidió que soy un estorbo. ¿Ella te dijo algo hoy? No directamente, pero la escuché. Y no quiero que esto se ponga peor. Esto no debería estar pasando, pero está pasando. Julián se acercó más. «Clara, quiero que estés tranquila. Yo me voy a encargar de todo. No, por favor. No quiero que discutan por mí. Clara, no se trata de discutir. Se trata de que aquí se te respete. Y si alguien no puede entender eso, entonces esa persona es la que sobra». Clara bajó la mirada. No respondió. Sabía que Julián hablaba en serio, pero eso no evitaba el miedo que le corría por dentro. Porque había aprendido que cuando una persona con poder se siente amenazada, puede hacer mucho daño. Y en esa casa, el peligro ya no era silencioso. Ahora tenía nombre y cara, y estaba dispuesto a atacar en cualquier momento. El viernes por la tarde, la casa se llenó de movimiento. Renata había organizado una reunión privada, como le llamó ella, aunque en realidad era una fiesta improvisada para presumir a sus amigas el estilo de vida que llevaba. No era cumpleaños ni había algún motivo especial. Solo quería mostrar su ropa nueva, la decoración del comedor recién remodelado, y claro, dejar en claro que seguía siendo la señora de esa casa. Desde el miércoles ya le había avisado a Julián, aunque no le pidió permiso. Solo le informó. Él respondió con un «haz lo que quieras», sin mirarla mucho. Estaba ocupado con unos contratos, pero en el fondo no le entusiasmaba en lo más mínimo la idea de tener la casa llena de risas falsas y perfumes fuertes. Renata mandó traer vino caro, bocadillos, velas aromáticas y un florero que colocó al centro de la mesa con rosas blancas. Exigió que todo estuviera limpio antes de las 6.
Clara, que ya andaba con un nudo en la garganta desde que se enteró de la fiesta, intentó mantenerse lo más lejos posible de todo. Pero Renata le asignó varias tareas desde temprano, que limpia las copas, que acomoda los sillones, que plancha el mantel nuevo. Cada orden venía acompañada de un tono cortante y una mirada pesada. Clara aguantó todo en silencio. Sabía que ese día podía pasar cualquier cosa. Ya no había dudas. La tensión estaba a punto de romperse. A las 5, Clara estaba en la cocina preparando unos canapés de jamón serrano con queso crema, cuando entró Renata con su celular en la mano. «Los quiero listos para las 6. No pongas demasiado queso, que luego se ven mal». «Sí, señora. Y ponte otra blusa. Esa está muy arrugada. Es la que siempre uso para cocinar». «Bueno, pues cámbiala después. No quiero que parezcas una mendiga si alguien entra a la cocina». Clara no contestó. Solo bajó la cabeza. Terminó los canapés, los acomodó con cuidado en la bandeja y se fue al cuarto de servicio a cambiarse. Se puso una blusa beige sin manchas, aunque ya estaba un poco desgastada. Se peinó en 2 minutos y se volvió a atar el cabello. Volvió a la cocina y respiró hondo. No era la primera vez que pasaba por algo así, pero cada vez dolía distinto. A las 6:20 empezaron a llegar las invitadas. Risas, tacones sobre el mármol, bolsos carísimos colgados del brazo. Todas se saludaban con abrazos fingidos y comentarios como «estás igualita» o «no has cambiado nada». Clara pasó con la charola, sirviendo copa por copa. Casi ninguna le daba las gracias. Algunas ni la miraban. Una incluso tomó la copa sin dejar de mirar su celular. Julián no estaba. Había salido a una junta, y Clara agradecía que no estuviera ahí para ver esa escena. Renata se sentía en su elemento. Reía fuerte. Hablaba de viajes que no había hecho, y mencionaba marcas que no podía pronunciar bien. Caminaba por la casa como si fuera reina. En un momento, una de las invitadas, una mujer rubia, flaca, con nariz levantada, preguntó quién había decorado la sala. Renata respondió que ella eligió cada pieza. Clara estaba a 1 metro, recogiendo una servilleta del piso, y escuchó claramente cuando esa misma mujer dijo: «¿Y esa quién es? ¿La nueva?». Renata rió con ganas. «No, no es nueva, es la eterna. La tenemos desde hace tiempo. Viene con la casa, como los muebles». Todas rieron. Clara sintió cómo se le apretaba la garganta. No dijo nada. No podía. Si respondía, sabía que la iban a acusar de insolente. Si se iba, iban a decir que era una exagerada. Así que se quedó, de pie, con la charola en las manos, tragándose la humillación como tantas veces. Después, le pidieron que sirviera los canapés. Clara los llevó uno por uno con paciencia. Cuando pasó junto a la mujer rubia, ella tomó uno, lo olió con desconfianza y lo devolvió. «Ay, no, tiene demasiada grasa. ¿Quién los hizo?». Renata contestó sin pensarlo. «Clara, pero no te preocupes. Ya le dije que no tiene sentido del gusto». Otra risa más. Clara bajó la mirada y siguió caminando. A los 20 minutos, una de las invitadas quiso pasar al baño. No sabía dónde estaba y Renata, sin levantarse del sillón, gritó: «Clara, acompáñala, para eso estás». Clara dejó lo que hacía y la llevó. Mientras caminaban por el pasillo, la mujer le dijo sin mirarla: «No sé cómo aguantas, la verdad. Yo no podría». Clara no respondió. Tampoco tenía energías para hacerlo. Solo llegó al baño, abrió la puerta y regresó a la cocina. Se apoyó contra la barra y cerró los ojos unos segundos. No quería llorar. No en ese momento. A las 8 llegó Julián. Entró por la puerta trasera para evitar el escándalo de la entrada principal. Iba con el saco en la mano y el rostro serio. Escuchó las risas desde el pasillo y se detuvo al ver la cantidad de autos estacionados afuera. Sabía que Renata había invitado a sus amigas, pero no imaginó tanto ruido. Caminó hasta el comedor y la vio rodeada de mujeres, hablando como si estuviera en una alfombra roja. No le sorprendió. Lo que sí lo sorprendió fue ver a Clara en una esquina, con una charola en la mano, mirando al piso, con el rostro rojo. Julián no dijo nada. Caminó hasta ella, la miró y le preguntó en voz baja: «¿Estás bien?». Clara asintió sin mirarlo. «¿Te han dicho algo?». Ella negó. «¿Segura? Todo está bien». Pero Julián ya sabía que no. Lo veía en sus ojos, en la forma en que sostenía la charola como si le pesara más de lo normal, en la forma en que no quería levantar la vista. En ese momento, una de las invitadas se acercó y le dijo a Renata en voz alta, mientras apuntaba con la barbilla hacia Clara: «La verdad, no sé cómo puedes tener a alguien así trabajando contigo. Yo no podría». Y Renata,
En vez de poner un alto, solo sonrió. Bueno, ya sabes que uno tiene que conformarse con lo que hay. Julián no lo soportó más. Ya basta. La voz fue tan fuerte que todas se callaron. Voltearon a verlo, sorprendidas. ¿Qué te pasa?, preguntó Renata fingiendo risa. Lo que me pasa es que esto no es un circo. Esto es mi casa. Y no voy a permitir que se burlen de Clara. Ni tú, ni nadie. Las invitadas se quedaron en silencio. Una se levantó y fingió que le habían llamado al celular. Otra dijo que ya era tarde. Renata se quedó helada. No sabía qué hacer. Julián se acercó a Clara y le quitó la charola de las manos. Ve a descansar. Yo me encargo de todo. Ella intentó decir algo, pero él la detuvo con la mirada. Por favor. Clara asintió y salió de la sala. Las lágrimas le caían antes de llegar a su cuarto. No sabía si era por vergüenza, por alivio o por todo junto. Renata lo miró furiosa. ¿Qué crees que haces? ¿Me humillas así frente a mis amigas? Tú solita te humillaste y me abriste los ojos por completo. Renata intentó decir algo más, pero Julián ya se había dado la vuelta. Subió las escaleras sin mirar atrás. La fiesta se acabó. El ambiente se rompió. Y lo que antes era solo tensión, ahora era una guerra declarada. El ambiente en la casa se volvió pesado después de la fiesta. No hacía falta ser adivino para sentirlo. Renata no bajó al día siguiente, ni al siguiente. No dijo nada. No escribió mensajes. No llamó a Julián. Solo se encerró en su habitación, como una bomba de tiempo, esperando a explotar. Clara, por su parte, volvió a trabajar como siempre, sin decir palabra de más, sin mostrar emoción, sin buscar conversación. Hacía su trabajo con la misma calma de siempre, pero ahora los silencios eran distintos. Ya no eran de respeto, eran de miedo, de estar pisando hielo delgado. Julián intentaba mantener la calma. Pasaba más tiempo en la oficina, revisando pendientes, metido en papeles que a veces ni entendía, solo para evitar estar tanto tiempo en la casa. Pero por las noches, no podía evitar mirar el techo con los ojos abiertos, preguntándose en qué momento había permitido que todo se saliera tanto de control. Ya no tenía dudas sobre lo que sentía. Renata ya no era parte de su vida, aunque siguiera durmiendo en la habitación de arriba. Su lugar ya no era ese. Y Clara, bueno, lo que sentía por ella ya había cruzado la línea. No lo había planeado, no lo había buscado, solo pasó, como pasa todo lo importante en la vida. El lunes siguiente, Julián bajó temprano, con la decisión tomada. Ya no iba a seguir con eso. Renata merecía una conversación clara, directa. No quería más silencios incómodos ni escenas falsas. Iba a terminar todo. Clara estaba en la cocina, preparando café. «Buenos días», dijo sin mirarlo. Julián se acercó. «Buenos días». Ella se volteó solo un segundo y notó algo distinto en su cara, como si estuviera a punto de decir algo serio. «Todo bien, señor. Digo, Julián». Él asintió. «Después hablamos». Clara solo bajó la cabeza. Subió las escaleras, tocó la puerta del cuarto de Renata y entró. Ella estaba sentada en la cama, maquillándose con calma frente al espejo. «Te tardaste», dijo sin voltearlo a ver. Julián se cruzó de brazos. «Tenemos que hablar». Renata dejó el delineador y se giró hacia él. «Ah, ¿ya tocó la hora de la escena final? Pensé que ibas a tardar más». Julián no cayó en el juego. «Esto ya no funciona. No quiero seguir contigo». Renata se rió con una mezcla de rabia y nervios. «¿Me estás cortando así, como si nada? Después de todo lo que hemos construido». Julián levantó una ceja. «¿Qué construimos? Una relación basada en mentiras, en apariencias. Yo estaba ciego, Renata. Ciego. Me dejé llevar por la imagen, por lo que pensé que necesitaba. Pero tú no me conoces. No sabes lo que valoro. No entiendes lo que quiero». Renata se paró de golpe. «No hables como si fueras un santo. También disfrutaste esta vida, ¿no? Te encantaba salir conmigo, que todos te envidiaran. Yo te ayudé a subir tu imagen. Yo estuve en cada evento. Te hice ver como el hombre perfecto. ¿Y ahora te vas a tirar al piso por una sirvienta?» Julián apretó los puños. «No la vuelvas a llamar así». Renata lo miró fijo. «¿Estás enamorado de ella?» Julián no respondió. El silencio fue suficiente. Renata soltó una risa amarga. «No lo puedo creer. ¿Te fijaste en esa mujer? ¿Tú?» Julián habló sin subir la voz. «No se trata de fijarse o no. Se trata de ver a alguien de verdad, cosa que tú no sabes hacer». Renata tomó su bolso con fuerza. «¿Entonces ya? ¿Me vas a correr de tu vida como si fuera basura? No te estoy corriendo. Solo te estoy diciendo la verdad. Esto se acabó». Renata respiró agitada. Sabía que no había marcha atrás, pero no se iba a ir sin dejar su huella. Bajó las escaleras con paso firme.
sin llorar, sin rogar. Cuando llegó a la cocina, Clara seguía ahí. Al verla, Renata se detuvo. La miró de arriba a abajo y se acercó. Julián venía detrás, pero no la detuvo. Solo observó. «¿Estás feliz ahora?», dijo Renata con voz baja pero cargada de veneno. «¿Eso era lo que querías? ¿Quitarme lo que es mío?». Clara negó con la cabeza. «Yo no he quitado nada. Nunca he hecho nada para…». Renata la interrumpió. «No te hagas la inocente. Las mujeres como tú se hacen las buenas, pero son peores. Te metiste donde nadie te llamó. Te aprovechaste de su soledad, de su culpa, de su necesidad de sentir que tiene a alguien cerca. Pero no eres más que eso, una necesidad». Clara sintió el golpe como si hubiera sido físico. Julián dio un paso hacia ellas. «Renata, basta. Ella no tiene la culpa. La culpa fue mía por no darme cuenta antes de quién eras tú». Renata se rió otra vez. «Perfecto. Entonces disfruten su vida. A ver cuánto les dura el juego». Tomó su bolso, caminó hasta la puerta y se fue sin mirar atrás. Clara se quedó de pie, temblando. No sabía si estaba bien o mal. Solo sabía que todo había cambiado. Julián la miró. «¿Estás bien?». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No, no estoy bien. No quería esto. Yo no vine aquí para meterme en nada. Yo solo necesitaba trabajar». Julián asintió. «Lo sé, pero esto no es tu culpa». Clara respiró hondo. Se apoyó en la barra y se quedó callada. En ese momento, todo era un torbellino. No sabía si llorar, si salir corriendo, o si quedarse ahí parada como si nada. Pero lo que sí sabía era que la gota había caído, y ya no había forma de volver atrás. Después de que Renata se fue, la casa se quedó en silencio. No era un silencio normal, de esos que se sienten tranquilos. Era uno pesado, incómodo, como si el aire estuviera cargado de cosas que nadie quería decir en voz alta. Clara terminó de guardar unos platos con manos temblorosas. No sabía si seguir trabajando como si nada o encerrarse en su cuarto. Julián estaba en la sala, sentado, mirando al vacío. Tenía los codos sobre las rodillas y la cabeza agachada. Parecía que le pesaba todo, como si por fin le hubiera caído encima la realidad completa. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos dijera nada. Clara cruzó la sala para irse directo al área de servicio, pero antes de que pudiera subir las escaleras, Julián la llamó. «Clara». Ella se detuvo. «Sí, ¿puedes venir un momento?». Clara dudó. Respiró profundo y caminó despacio hacia él. Se quedó de pie a un lado del sillón, sin saber si debía sentarse o quedarse así. Julián la miró con los ojos sinceros, sin ese aire de empresario frío que solía tener frente a todos. «Quiero que me cuentes la verdad». «¿De qué?». «De todo. Desde el principio. Lo que viviste aquí, lo que te callaste, lo que aguantaste. No quiero seguir sin saberlo». Clara tragó saliva. Se sentó en el sillón de enfrente y bajó la mirada. Al principio no dijo nada. Solo se quedó viendo sus manos, una de ellas todavía con una venda que ya empezaba a soltarse por la orilla. Luego suspiró, como si estuviera liberando algo que había guardado por mucho tiempo. Desde que ella llegó, desde que la conocí, supe que no me quería. Nunca hizo un comentario amable. Desde el primer día me miró como si estorbara, como si mi presencia fuera un error. Yo pensé que era normal, que tal vez me estaba ganando su respeto, pero nunca pasó. Cada semana era peor. Julián la escuchaba sin moverse. Me daba órdenes como si yo fuera una esclava. Me hablaba mal cuando usted no estaba. Me insultaba. Me hacía repetir cosas. Me ponía a limpiar lo mismo 3 veces, solo para sentirse que mandaba. Yo me callaba. Pensaba que si no le daba importancia, se iba a cansar. Pero no. Un día me dijo que yo no tenía derecho ni a sentarme a comer en la cocina, que si lo hacía, me corría, que mi lugar era en el suelo, lejos de ustedes. Julián apretó la mandíbula. Eso fue lo que viste la noche que me encontraste. Yo no estaba llorando por cansancio. Estaba llorando porque me sentí humillada, porque me había tragado tanto, por tanto tiempo, que ese día ya no pude más. El silencio en la sala se volvió más fuerte. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Julián, con voz baja. «Porque tenía miedo, porque necesitaba este trabajo, porque tengo un hijo, y no tengo a nadie más. No podía darme el lujo de perder este ingreso». Julián se levantó despacio. Caminó unos pasos con las manos en los bolsillos. No hablaba, pero su respiración decía todo. Estaba enojado. No con Clara, sino consigo mismo. «¿Sabes lo que me duele?», dijo sin mirarla. «Que yo estaba aquí, y no vi nada. Yo convivía con ustedes todos los días, y no vi nada, porque usted confiaba en ella, como todos. Pero no debí permitirlo. Era mi casa. Tú trabajabas para mí. Era mi responsabilidad». Clara lo miró.
con los ojos llenos de tristeza. No se culpe. Yo lo entiendo. No quiero que esto se convierta en otro problema más. Ya no se trata de eso. Se trata de que tú no debiste pasar por nada de eso. Y mucho menos aquí. Yo no puedo permitir que alguien venga a pisotear a las personas que tengo cerca. Clara bajó la cabeza. Pero yo no soy parte de su vida. Julián se acercó despacio. Se paró justo frente a ella. ¿Y tú qué crees? Clara lo miró. No dijo nada, pero esa mirada lo dijo todo. Julián se sentó a su lado. Clara, no te estoy hablando como patrón, ni como hombre agradecido. Te estoy hablando como alguien que te ve, que te ha visto de verdad, que te admira, que te quiere cerca. Clara sintió que el aire le faltaba. Julián, yo sé que esto es confuso. Para ti, para mí, que no es lo que esperábamos. Pero no quiero que pienses que todo lo que ha pasado es por lástima o por impulso. Yo tomé una decisión. Terminé con ella porque abrí los ojos. Y porque tú me ayudaste a hacerlo, aunque no lo buscaras. Clara tenía las manos juntas sobre las piernas. No sabía cómo responder. Era demasiado. Yo no soy la mujer que usted necesita, Julián. Usted es de otro mundo. Yo no tengo nada que ofrecerle más que mi trabajo. Y eso ya es mucho para mí. No. Lo que tú eres vale más que cualquier cosa que haya conocido. Tu forma de luchar, tu dignidad, la forma en que crías a tu hijo. Eso me hizo pensar en cosas que tenía enterradas. Me hiciste ver lo que de verdad importa. Clara respiró hondo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que no estás sola. No más. En ese momento, el teléfono de Julián sonó. Él se levantó para contestar. Clara aprovechó para irse rápido a su cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y respiró como si hubiera corrido una maratón. No entendía nada. Todo iba muy rápido, muy fuerte. Se tapó la boca con las manos. No sabía si reír, llorar o dormir, y despertar otro día, como si nada de esto hubiera pasado, pero ya había pasado. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le estaba hablando con claridad, aunque aún no supiera qué responderle. Las horas después de aquella conversación fueron una mezcla de silencio, pensamientos atorados y emociones que Clara no sabía dónde guardar. Estaba sentada en el borde de su cama, con las manos entrelazadas, sin moverse. Podía escuchar el sonido del refrigerador, las ramas del árbol del jardín golpeando la ventana y su propio corazón, como si cada latido le recordara que algo muy fuerte acababa de pasar. No tenía palabras, solo una sensación extraña que la recorría de pies a cabeza. Era miedo, sí, pero también alivio, y un poco de algo más que no se atrevía a nombrar. Del otro lado de la casa, Julián caminaba por su estudio de un lado al otro. Le sudaban las manos. Había dicho lo que sentía, por fin, sin rodeos. Pero ahora venía lo difícil. Aceptar que eso iba a cambiarlo todo. Sabía que Renata no se iba a quedar callada, que no se iba a rendir tan fácil. No era una mujer que supiera perder. Y algo le decía que todavía no había visto lo peor. La decisión estaba tomada. Sí, pero ahora venía la tormenta. No tuvo que esperar mucho. A las 7:30 de la noche, el timbre sonó. Julián pensó que sería el repartidor de los documentos que esperaba, pero al abrir la puerta, se quedó congelado. Renata estaba ahí, con el cabello suelto, ropa ajustada y los ojos hinchados de tanto llorar, o de tanto fingir que había llorado. Entró sin pedir permiso. «Necesito hablar contigo», dijo, directo al grano. Julián cerró la puerta con calma. «No hay nada más que hablar. Ya dijimos todo». Renata lo miró con una mezcla de rabia, orgullo y algo más. «No me vas a sacar de tu vida así de fácil, Julián. No soy una bolsa que puedes tirar porque ya no te sirve. Renata, no se trata de eso. Se trata de que esto ya no funciona. Se acabó. ¿Por qué? ¿Porque te gusta la otra? No es solo por eso. Pero sí te gusta, ¿verdad?» Julián respiró profundo. «Sí, me gusta». Renata se rió. Fue una risa fuerte, vacía, más cerca del enojo que de la tristeza. «Eres un imbécil. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Vas a dejar todo lo que construimos por una mujer que te sirve el café? No voy a discutir contigo. Claro que vas a discutir, porque no es justo, porque yo estuve contigo en todo, porque tú eras mío, y nadie me quita lo que es mío. Renata, ya no soy tuyo, no soy una propiedad. ¿Y ella sí? ¿Ella sí se lo merece? ¿Esa mujer que se arrastra por unas monedas y que encima te robó la atención? No te atrevas a hablar así de ella. ¿Por qué no? ¿Te duele? ¿Ya la estás defendiendo como si fuera la madre de tus hijos? Ya basta». El grito de Julián retumbó por toda la casa. Renata dio un paso atrás, sorprendida. Nunca lo había visto así. Nunca lo había escuchado gritar con esa furia.
Pero él no se detuvo. Te burlaste de ella, la humillaste, la trataste como basura, y yo lo permití. Yo me hice el ciego, pero ya no más. Ya no voy a permitir que nadie, ni tú ni nadie, le falte el respeto a Clara. Renata se quedó en shock. No lo reconocía. Ese no era el hombre que la invitaba a cenas caras ni el que la dejaba salirse con la suya. Era otro, uno que parecía haberse cansado de todo. No puedo creer que esto esté pasando, dijo en voz baja. Pues créelo, porque esto se terminó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacarme de tu casa ahora mismo? No, solo te voy a pedir que te vayas por tu cuenta, que no me obligues a hacerlo por las malas. Renata lo miró unos segundos, luego agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando ella te falle, vas a venir a buscarme, y yo no voy a estar. Julián no respondió. Renata salió dando un portazo. Clara había escuchado todo desde el pasillo. No quería hacerlo. No era su intención, pero las paredes eran delgadas, y la voz de Julián había subido tanto que era imposible no oír. Cuando todo se calmó, bajó despacio. Lo encontró en la sala, sentado, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien? Él levantó la vista. No sé. ¿Se fue? Sí. ¿Y tú cómo te sientes? Julián respiró lento, libre y cansado. Clara se sentó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con él, en silencio. No hacía falta hablar. Los dos sabían que algo muy grande acababa de pasar, algo que no se podía borrar. No quiero que esto te haga daño, Clara, dijo él al rato. Ya me hizo, pero ya no más. Julián la miró. ¿Y ahora qué sigue? Clara se encogió de hombros. No lo sé. Solo sé que no quiero volver a tener miedo. No vas a tenerlo. Te lo prometo. Se quedaron ahí, mirando el piso, como dos personas que sobrevivieron a una tormenta. El silencio ahora era otro. No era incómodo. Era de descanso, de fin, y quizá de un principio que todavía no sabían cómo empezar. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no asusta, sino que deja respirar. Ya no había gritos. Ya no se sentía ese aire tenso en los pasillos. Ya no estaban las pisadas de Renata subiendo con coraje ni sus frases pesadas llenando la cocina. Solo estaban ellos dos, Clara y Julián, sentados uno junto al otro, sin saber muy bien qué decir, pero sintiendo que ya no había nada que esconder. Clara tenía las manos sobre las rodillas, los dedos entrelazados y la mirada fija en un punto cualquiera de la sala. Julián estaba a su lado, con la espalda recargada en el sillón, como si llevara meses cargando un peso y por fin se lo hubiera quitado. Pero aún así, algo le decía que Clara necesitaba soltar algo. Lo notaba en la forma en que respiraba, en cómo fruncía un poco el ceño, en cómo apretaba los labios para no decir lo que traía guardado, hasta que no pudo más. «Julián, ¿te puedo contar algo?» Él la miró con calma, sin prisa. «Claro, lo que quieras». Clara tragó saliva. Le costaba porque no era de esas personas que hablan de su vida como si nada, porque tenía heridas que había preferido dejar cerradas, aunque dolieran. Pero él la escuchaba distinto, y eso la empujó. Antes de entrar a esta casa, yo vivía con mi esposo y con mi hijo. Éramos 3, no teníamos lujos, pero vivíamos tranquilos. Óscar, así se llamaba él, era chofer. Trabajaba muchas horas, a veces se iba de madrugada, regresaba de noche, pero nunca nos faltó lo necesario. Nunca. Julián la escuchaba sin interrumpirla. Solo asentía de vez en cuando, para hacerle saber que estaba ahí. Una noche, no, más bien una madrugada, me llamaron para decirme que había tenido un accidente, que un tráiler lo impactó en la carretera. Fue al instante. No sufrió. Eso dijeron. Pero yo me rompí. Se le quebró la voz. Julián bajó la mirada un momento, por respeto. Ella siguió. Emiliano tenía 8 años. Yo no sabía qué hacer. Me quedé sola, sin trabajo, sin casa. Me fui con mi hermana unos meses. Ella me ayudó como pudo, pero también tenía su familia. Yo me sentía una carga. Me dolía levantarme todos los días. Me dolía ver a mi hijo preguntando cuándo íbamos a regresar a casa. Respiró profundo. La voz le temblaba, pero no se detenía. Busqué trabajo en todos lados. Me ofrecieron cosas feas, cosas que no te cuento porque tú eres un hombre bueno, y no quiero que pienses mal del mundo. Pero es feo, cuando una mujer está sola, con un hijo, sin dinero y sin apoyo, se convierte en presa. Todos creen que pueden aprovecharse. Julián sintió un nudo en la garganta. No podía imaginarla pasando por eso. Una vecina de mi hermana me dijo que conocía una familia rica que necesitaba empleada. Yo jamás había limpiado casas ajenas. Me sentía torpe,
Inútil, pero vine. Entré a esta casa sin saber nada. Me temblaban las manos cuando agarré la escoba. Pensé que no iba a durar ni una semana. Soltó una pequeña sonrisa, pero sin alegría. Y aquí estoy, 2 años después. Aprendí a hacer todo sin quejarme. Me volví invisible. Y no porque ustedes me trataran mal. Usted, Julián, siempre fue correcto. Pero la señora, ella me hizo sentir menos desde el principio. Yo aguanté porque no quería perder esto. Porque esto, para mí, era todo. Un sueldo, un techo, una rutina. Me aferré a eso. Me tragué todo. Porque afuera estaba la calle. Y yo no podía permitir que mi hijo viviera eso. Julián la miró con dolor, con respeto, con algo más que no sabía cómo poner en palabras. Yo no busqué nada, lo juro. Ni su atención, ni su cariño, ni su lástima. Solo quería trabajar. Pero un día empecé a sentir algo diferente. No sé si fue por cómo me hablaba usted, o por cómo me miraba, o porque después de tanto tiempo, alguien me trató como persona. Clara apretó los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla. Y eso me dio miedo, mucho miedo, porque sentí que podía volver a querer, y no sé si me lo merezco. Julián se acercó un poco más. Le tomó una mano con cuidado. Claro que te lo mereces. ¿Cómo puedes dudarlo? Porque tengo cicatrices, Julián. Porque estoy cansada. Porque no soy una mujer fácil de llevar. Porque tengo un hijo y 1000 responsabilidades. Y porque vengo de un lugar donde el amor es un lujo que una ya no puede pagar. Clara, no me malinterpretes. No estoy diciendo que tú me estés ofreciendo algo, ni quiero que esto se vuelva un enredo. Solo quería que supieras quién soy, lo que cargo, lo que traigo por dentro. Julián no sabía qué decir. Le apretó la mano con fuerza. Gracias por confiar en mí. Gracias por no callarte. Y gracias por ser tú. Ella bajó la cabeza. Se quedó en silencio. No sé qué va a pasar después de esto, Julián, pero si algún día llegas a quererme, quiero que sepas que yo también puedo querer. Solo necesito tiempo. Porque cuando una ha sido herida tantas veces, amar se vuelve un acto de valentía. Julián se acercó y le dio un beso en la frente. No fue un beso de pareja, ni de deseo. Fue un beso de respeto, de cuidado, de estoy aquí y no me voy a ir. Tómate el tiempo que necesites. Yo no tengo prisa. Ella lo miró con los ojos húmedos, pero ya sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. No porque él le ofreciera seguridad, sino porque por fin había soltado todo lo que cargaba. Y él no había salido corriendo. Se quedaron ahí, juntos, en una sala que por fin estaba en paz. Afuera, la noche empezaba a caer, pero adentro, algo nuevo había nacido, algo que todavía no sabían cómo se llamaba, pero que, sin duda, ya tenía raíz. El lunes siguiente empezó distinto. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se despertó sin ese nudo en la garganta que la acompañaba cada mañana. No es que todo estuviera resuelto, pero el miedo ya no estaba. Ya no tenía que bajar la mirada cada vez que caminaba por el pasillo. Ya no tenía que hacer silencio por miedo a escuchar una humillación inesperada. Ya no tenía que hacerse chiquita para no molestar a nadie. Esa sensación le era tan nueva que casi no sabía qué hacer con ella. Se levantó antes del amanecer como siempre. Preparó café, revisó que todo estuviera en su lugar y se asomó al jardín. El aire fresco de la mañana le dio en la cara. Se quedó ahí parada unos minutos, viendo cómo se movían las hojas, cómo el sol comenzaba a pintar de naranja las paredes. No pensaba en nada específico, solo estaba ahí, respirando, viviendo un momento simple y tranquilo, de esos que siempre había querido y pocas veces había tenido. Julián bajó a las 7. Llevaba una camisa sin planchar, el cabello algo despeinado y una sonrisa que no pudo esconder. Se detuvo en la entrada de la cocina y la vio. Clara, parada junto al ventanal, con una taza en la mano, con esa paz que tanto le gustaba. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella, sin girarse todavía. Julián se acercó y se paró a su lado. Por un momento no hablaron, solo miraban el mismo punto, sin necesidad de palabras. «¿Dormiste bien?» «Sí», respondió Clara. «Por fin. Me alegra». Clara le ofreció café. Él lo aceptó. Se sentaron en la mesa, cada uno con su taza, sin hablar de temas difíciles, sin mencionar el pasado. Hablaron del clima, de una planta del jardín que estaba creciendo raro, de la sopa de la noche anterior, cosas simples, pero esas cosas tenían un valor enorme. Después de desayunar, Clara se fue a organizar las habitaciones de arriba. Mientras acomodaba las sábanas, pensó en Emiliano. Ya le había contado que las cosas estaban cambiando. Él no entendía mucho, pero estaba feliz de ver a su mamá más tranquila. Le había dicho por teléfono: «Te escuchas diferente, mamá.
como si ya no tuvieras miedo. Y era verdad, algo en ella se había soltado. Se lo debía a sí misma, y también a él. Al mediodía, Julián salió. Tenía reuniones y varios pendientes. Clara se quedó sola en la casa. Aprovechó para limpiar sin apuro, escuchar un poco de música bajita en su celular. Incluso se sentó 5 minutos en el sofá, cosa que antes no hacía nunca por miedo a verse cómoda. Ese día, por primera vez, no se sintió fuera de lugar en ese espacio. Como si por fin el mundo le dijera, sí, tú también puedes estar aquí. A las 5 de la tarde, Julián volvió. Clara estaba en la cocina lavando unos trastes cuando él entró con una bolsa de papel en la mano. Traje algo para ti. ¿Para mí? Sí, no es gran cosa. Le pasó la bolsa. Clara la abrió despacio. Dentro había un par de zapatos cómodos, de esos que sirven para estar de pie todo el día sin que te duelan los pies. Eran sencillos, de tela suave, color gris. Clara los sacó con cuidado, como si fueran frágiles. ¿Por qué me los da? Porque me di cuenta de que los que traes ya están muy gastados. Y porque no tienes que seguir usando cosas rotas solo porque estás acostumbrada. Te mereces cosas nuevas también. Clara bajó la mirada. Sonrió. Fue una sonrisa chiquita, pero de esas que nacen desde lo profundo. Gracias. De nada. Esa noche, cuando terminó sus tareas, Clara se sentó en su cama y miró los zapatos nuevos en la esquina. No eran caros, no eran llamativos, pero para ella eran símbolo de algo más, de un nuevo trato, de respeto, de cuidado. El miércoles por la tarde, Julián la invitó a salir. No fue una cita, al menos no como las de película. Fue algo mucho más real. Le preguntó si quería acompañarlo a ver una exposición de arquitectura en un centro cultural. Sabía que a Emiliano le gustaban esos temas, y que Clara siempre se interesaba en lo que él aprendía. Ella dudó. Le costaba aceptar ese tipo de invitaciones. Pero al final, dijo que sí. Se pusieron ropa sencilla, nada elegante. Salieron en el carro de Julián, escuchando música bajita, sin prisas. Caminaron por los pasillos del lugar viendo maquetas, planos, fotos. Clara hacía preguntas. Él respondía con gusto. Era como si por un rato se hubieran salido del mundo y entrado en uno donde todo era nuevo, limpio, sin rencores. Al salir, pasaron por un parque y compraron elotes en un carrito. Se sentaron en una banca y hablaron de cosas que nunca antes habían compartido. Clara le contó que de niña quería ser maestra. Julián le dijo que cuando era joven pensaba que iba a ser músico, pero que nunca tuvo el valor. Se rieron, mucho, y eso fue raro, porque ninguno de los dos reía tanto desde hacía mucho. Cuando llegaron de vuelta a la casa, Clara bajó del carro con una sensación nueva. No era enamoramiento, tampoco ilusión vacía, era algo más maduro, algo que venía con calma, con respeto, como si por fin la vida estuviera caminando a su lado, no en contra. Julián le dijo buenas noches y no la presionó. No intentó tocarla, ni acercarse de más. Solo la miró a los ojos y le dijo, «Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme». Ella entró, subió las escaleras, y ya en su cuarto, se recostó boca arriba. No tenía sueño, pero cerró los ojos solo para guardar ese día en su memoria. Quería que no se le olvidara nunca. Quería recordarlo en los días difíciles, en los días grises, como un ejemplo de que sí era posible empezar otra vez, que sí había espacio para los nuevos comienzos, incluso después de tanto dolor. Era viernes, otra semana terminaba. En la casa de Julián se sentía una paz que antes no existía. Clara caminaba tranquila, con la cabeza en alto. Emiliano estaba de vacaciones, pasando unos días ahí con ella, ayudándola a lavar trastes, a regar las plantas, a preparar postres sencillos con lo que hubiera en la alacena. Julián se había vuelto más cercano, más presente, ya no solo como patrón, sino como alguien que estaba ahí, que se interesaba de verdad, y aunque entre ellos no había nada oficial, ya todos sabían que algo crecía. Mateo lo veía y sonreía. Marisol lo notaba y le decía a Clara que su cara había cambiado. Hasta Emiliano, con su mirada de niño inteligente, le decía en voz baja, «Mamá, ¿tú te vas a casar con él?» Clara solo reía. Aún no había prisa para esas cosas. Ese viernes, Clara salió temprano a dejar a Emiliano con su tía. Tenía que estudiar para un examen, y como siempre, su mamá lo mandaba bien arreglado, con sus libros, su lonche y una notita doblada donde le decía, «Pase lo que pase, tú puedes». Era su rutina, su manera de darle fuerza, como ella nunca la tuvo. Al volver, notó algo raro. La puerta del jardín lateral estaba abierta, no completamente, pero lo suficiente como para que no cuadrara con cómo la había dejado. Entró con cuidado. Mateo no estaba.
Se había ido al médico esa mañana. La casa estaba en silencio. No oyó nada, pero algo en su pecho le decía que algo no andaba bien. Caminó con cuidado por el pasillo, y ahí la vio, Renata, sentada en la sala, con el cabello desordenado, los ojos rojos y la mirada clavada en el suelo. Al lado de ella, una maleta abierta. Clara se quedó en seco. «¿Qué haces aquí?» Renata levantó la vista. No se veía como antes. No era la mujer elegante, altanera, segura de sí misma. Era otra, una que parecía haber tocado fondo. «Necesito hablar contigo. Tú no puedes estar aquí. Por favor, solo escúchame». Clara dudó. No quería conflictos, pero también sentía que algo en el rostro de Renata no era el mismo de antes. 5 minutos, dijo Clara, sin moverse mucho del marco de la puerta. Renata asintió. «No vine a pelear. Vine porque necesito pedirte algo». «¿Qué?» Renata respiró hondo. «Una oportunidad». Clara no entendía. «¿Una oportunidad para qué?» «Para decir la verdad». Clara frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Renata tragó saliva. Estaba nerviosa. «Yo sé que te hice mucho daño. Sé que te traté como basura, que te ofendí, que te humillé. Y no voy a justificarlo. No vengo a hacerme la víctima. Pero quiero que sepas algo. Algo que nadie más sabe. Algo que ni siquiera Julián sabe». Clara cruzó los brazos. La escuchaba, pero no le creía del todo. «Habla». Renata se levantó despacio. Caminó hacia su maleta, sacó un sobre blanco y se lo tendió a Clara. «Antes de irme, encontré esto en el cajón del estudio. Me lo quedé. Me lo guardé. Iba a destruirlo, pero no pude, porque cuando lo leí, me di cuenta de que no soy tan fuerte como pensé». Clara tomó el sobre y lo abrió. Era una carta escrita a mano. Reconoció la letra. Era de Julián, fechada de hacía más de un año. «Clara, a veces me dan ganas de decirte todo lo que siento, de sentarme contigo y contarte que te miro diferente, que cuando entras a la cocina, siento que llega la calma, que tu voz me da paz, pero no puedo, porque tú trabajas aquí, porque sería abusar de mi lugar, porque no mereces que alguien como yo se meta en tu vida solo por capricho. Así que me guardo lo que siento, y lo escribo aquí, donde nadie lo verá, porque aunque nunca lo sepas, tú me salvaste. Desde el silencio, desde tu forma de ser, gracias por existir». Clara sintió un golpe en el pecho. Se quedó paralizada. La carta le temblaba entre las manos. Tardó varios segundos en volver a mirar a Renata. «¿Por qué me das esto?» Renata bajó la mirada. «Porque necesitaba sacarlo. Porque me di cuenta de que te odiaba no porque tú hicieras algo malo, sino porque él te amaba y yo lo sabía. Y fingí que no lo veía, pero lo supe desde el principio. Y en vez de aceptarlo, me volví peor. Me volví cruel. Te hice pagar por algo que no era tu culpa». Clara no sabía qué decir. Era como si el suelo se moviera. «Entonces, ¿todo este tiempo?» «Él te quiso mucho antes de que tú lo supieras. Yo encontré esa carta una noche, mientras revisaba sus cosas. Ibas a hacer un escándalo, pero no lo hice. Solo me hundí en silencio. Y empecé a lastimar porque me dolía ver que alguien como tú, tan simple, tan real, tenía lo que yo nunca pude dar. ¿Y ahora qué quieres?» Renata la miró con los ojos llenos de agua. «Nada, solo vine a decirlo, porque si me voy sin hacerlo, voy a cargar con eso toda la vida». Clara apretó la carta contra el pecho. La respiración se le agitaba. Renata tomó su maleta, dio un paso hacia la puerta, pero antes de irse, dijo algo más. «Ah, y una cosa más. Ese día que te quemaste, no fue accidente». Clara se paralizó. «¿Qué dijiste?» «Yo dejé el mango de la olla mal acomodado. Lo hice sin pensar, solo porque tenía coraje. No lo empujé, no te empujé, pero sabía que podía pasar algo y no me importó. Y cuando te vi gritar, me asusté. Me odié, pero me hice la tonta, como siempre. El mundo se detuvo. Clara no supo si gritar, llorar o correr, pero no hizo nada. Solo se quedó ahí, mirando cómo Renata salía por la puerta, por última vez, sin insultos, sin drama, solo con la verdad colgando entre ellas como un cuchillo. Minutos después, Julián llegó. La vio con la carta en la mano y el rostro blanco. Se acercó rápido. «¿Qué pasó?» Clara lo miró. Renata vino. Julián frunció el ceño. «¿Te hizo algo?» «No, solo me dio esto». Le mostró la carta. Julián la reconoció al instante. Se quedó sin palabras. «Yo la escribí hace tiempo. Nunca pensé que... ¿Cómo la tienes?» Clara se acercó. Lo abrazó. No dijo nada. En ese momento, ya no hacían falta palabras. Todo lo no dicho ya estaba dicho. Y aunque el camino todavía era largo, algo era seguro. Nada volvería a ser igual.